Muchachos, buenos días. Bueno, les saludo el profesor Francisco Mendoza. Hoy día vamos a tener una nueva clase del curso de Historia del Perú y el tema que vamos a trabajar el día de hoy es el tema del primer militarismo. Eh, a ver, ¿por qué se le llama así a este periodo? Bueno, se le llama así porque por primera vez los militares van a terminar tomando el control del gobierno de Perú. Y la pregunta es, ¿esto cuándo sucede, profe? Bueno, esto sucede tras el proceso de independencia. La vez pasada habíamos mencionado que San Martín proclama la independencia del Perú, pero que eso todavía no se había conseguido realmente porque los españoles seguían en el sur y eran todavía una amenaza. Cuando Simón Bolívar viene con la corriente libertadora del norte y los logra derrotar definitivamente en la batalla de Ayacucho, entonces ya podemos hablar de una consolidación del proceso de independencia peruana. Recuerden que Bolívar todavía se va a quedar con intenciones de tomar el control del gobierno en sus manos y establecer un gobierno, digamos así, general los países hispanoamericanos bajo su mando en el Congreso de Panamá y los congresos o los gobiernos bajo su influencia en la llamada Federación de los Andes. Cuando el Perú no quiso estar bajo la influencia de Bolívar, bolivariana, ni la influencia o el dominio de Caracas, el Perú se separa de esa llamada Federación de los Andes y el gobierno pasa de manera autónoma ya a ser manejado por parte de peruanos. Ahora, quienes eran llamados a dirigir el país una vez lograda la independencia eran los criollos civiles, ¿ya? Los criollos civiles, ¿ya? Es decir, aquellos que no eran militares, que habían terminado promoviendo en ideas el proceso de reformas o de independencia del Perú con respecto a España. Pero estos criollos civiles estaban bastante débiles acabada la guerra de independencia. Primero estaban débiles en el ámbito económico. ¿Por qué? Porque ellos eran, por ejemplo, dueños de tierras, hacendados, y estas tierras habían terminado perdiendo, por ejemplo, su mano de obra. Mucho indígena o mucho negro en condición de esclavos habían sido obligados a pelear en la lucha de independencia, ya sea para la causa patriota de la independencia o para la causa realista del virreinato, y acabada la guerra, o se enrolaron en el ejército o se fueron a vivir a otras provincias, pero no regresaron a sus centros de trabajo. Así que los hacendados se quedaron sin mano de obra. El comercio, que era muy fluido con España, se terminó anulando, ¿ya? Con lo cual también se terminó perdiendo el mercurio que servía para purificar los metales y la minería se terminó viendo duramente golpeada. Por todo esto, la situación económica del Perú terminaba siendo complicada y los empresarios civiles no venían teniendo plata para poder financiar su llegada al gobierno. En el ámbito político, ellos eran muy poco representativos. En castellano, la gente no los conoce, ¿ya? La gente no los conoce. Como no los conoce, no va a terminar respaldando su manutención en el gobierno. Y ese va a terminar siendo otro de los problemas que se van a tener para aquel entonces. Entonces, producto de ello, ¿ya? Producto de ello es que los militares terminaron siendo quienes asumirán ese vacío en el poder para poder tomar el control del gobierno, ¿ya? Eh, los militares van a terminar gobernando. ¿Se ve la siguiente diapositiva? La diapositiva que he cambiado. Dígame en audio, por favor, porque no puedo ver el chat también. Sí, profesor. Se ve, Perfecto, sí se ya, ve, perfecto. profe. Acá, bacán, gracias. Pues miren ustedes, este militarismo, como lo pueden ver en la parte superior de la diapositiva, va a terminar teniendo 45 años seguidos de gobierno militar. Entonces, si a ustedes les preguntaran, como fue una vez en pregunta de admisión, ¿ya? ¿Cuál es la institución más poderosa del Perú a inicios de la República? La respuesta termina siendo el ejército, porque ellos gobernaron durante 45 años. Ahora, esos 45 años se van a terminar dividiendo en dos momentos diferentes. Mira tú, del 1827 a 1845 se habla de una primera etapa llamada como el caudillismo militar. Se le llama así a la época del gobierno de los caudillos o jefes militares que venían teniendo sus propias tropas y la terminaban utilizando ya sea para defender los intereses económicos de los empresarios que financiaron su llegada al gobierno en sus respectivas provincias o ya sea para intentar llegar a tomar el control del gobierno. Ese es uno de los puntos importantes de este periodo, ¿ya? En el periodo del caudillismo lo que vamos a terminar encontrando es esta peculiaridad, ¿ya? Jefes militares que habían alcanzado un prestigio por haber participado en la lucha de independencia, un reconocimiento, por lo menos de su nombre por parte del pueblo, porque escucharon que ellos pelearon
en favor de los españoles o en contra de los españoles, ¿ya? Y esto, repito, les terminaba dando prestigio. Ahora, estos caudillos, insisto, tienen sus propias tropas y van a intentar llegar al gobierno, por lo general mediante golpe de Estado. Y esa es una característica, como lo puedes ver en la parte inferior, de ese cuadro de color melón, en donde habla de una gran inestabilidad política. El Perú durante estos primeros años se va a caracterizar por eso, porque hay una crisis permanente y esto se observa en los intentos de golpe de Estado que a cada rato se producían. Por citar un ejemplo que lo vamos a ver en un instante. El primer presidente de este periodo es José de la Mar. José de la Mar gobierna durante 2 años y luego sale el gobierno por un golpe de Estado establecido por parte de Agustín Gamarra. Gamarra gobierna sus 4 años correspondientes, pero recibe 17 intentos de golpe de Estado, ¿ya? A pesar que los logró evitar todos, recuerden que su gobierno terminaba siendo muy inestable porque siempre había el temor que lo pudieran sacar en cualquier momento. Después de Gamarra viene Orbegoso, y Orbegoso no tiene intento de golpe de Estado, tiene guerras civiles, lo cual son palabras mayúsculas, porque en una guerra civil la población se termina dividiendo en dos o más bandos y se comienzan a matar entre ellos por el control del gobierno, lo que hacía precisamente el Perú un país muy complicado de poder gobernar. No solamente hay inestabilidad, ya no solamente hay inestabilidad por los intentos de golpe de Estado y por las guerras civiles, sino porque el Perú no venía teniendo reglas de juego claras. ¿A qué me refiero con las reglas de juego? Me refiero a que durante este periodo, cada uno de estos presidentes que llegaba al gobierno terminaba cambiando, muchos de ellos, las constituciones. Profesor, ¿y cuál era el problema de cambiar una constitución? El problema de cambiar una constitución es que algunos presidentes estaban de acuerdo con atraer el comercio extranjero con Inglaterra, por ejemplo, y algunos otros presidentes no estaban de acuerdo. Entonces, los que estaban a favor, ¿qué hacían? Bajaban los impuestos atrayendo el comercio internacional. Los que no estaban a favor, ¿qué hacían? Subían los impuestos frenando el comercio extranjero. Entonces, los empresarios extranjeros no sabían qué hacer, no sabían si invertir o no en el Perú, porque no sabían si sus empresas o sus negocios iban a terminar siendo beneficiosos. De tal manera que eso también hacía que los empresarios peruanos y extranjeros no sabían qué cosa iba a terminar pasando. Por lo tanto, el Perú no era un país confiable para terminar realizando inversiones dentro de su territorio. Por eso mismo dice en el tercer punto del caudillismo militar que el gobierno peruano es un gobierno pendular. ¿Saben qué es un péndulo? ¿Han escuchado de eso alguna vez? A ver si alguien conoce que me explique. ¿Saben qué es un péndulo? Muchachos, abren Sí, su mic el que profe. se acuerde y digan un péndulo. ¿Saben qué es un péndulo? ¿No es un collar que se mueve, una cosa rara? Algo así, así como por ejemplo cuando has visto imágenes de hipnosis, por ejemplo, que mueven un collar de un lado para el otro para que te hipnotices, es más o menos es un péndulo. Mm. Los relojes antiguos Los relojes antiguos tenían esa característica, ¿no? Tenían arriba el reloj que daba la hora y abajo tenían un péndulo que se movía de un lado al otro. Pendular hace referencia a eso precisamente, que se mueve de un lado a otro. Y eso es lo que vamos a terminar teniendo en el Perú durante este periodo. Porque si bien en el Perú vamos a terminar teniendo caudillos que terminan gobernando, lo que hay que tomar en cuenta es que esos caudillos pertenecían a dos bandos. Y esos dos bandos terminaban siendo el bando de los liberales y el bando de los conservadores, ¿ya? No se olviden de ese dato, los liberales y los conservadores. Profe, ¿y esos quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Por qué se caracterizaban? Miren ustedes, los liberales terminaban siendo el sector de la política nacional que se caracterizó desde el punto de vista político, porque consideraban que debería haber una república de carácter federal. Y los conservadores hablaban de una república de carácter unitaria. Profe, ¿qué es eso? Me estás mareando. Que esta parte es datos, ¿ah? Y necesito que recuerden muy bien esta información que les voy a mencionar, porque esto depende de la clase de hoy. Miren, la vez pasada que hablamos de la independencia, yo les hablaba de un periodo llamado como el protectorado, después de que San Martín había proclamado la independencia. En el protectorado, recuerden que se produce el primer debate político nacional o el primer debate doctrinario del Perú. En ese debate, ¿qué cosa es lo que se mencionaba? Se hablaba de un enfrentamiento entre dos propuestas de gobierno. Unos, como Bernardo Monteagudo, decía que el mejor sistema de gobierno para el Perú era
la monarquía constitucional. Mientras que José Faustino Sánchez Carrión defendía que el mejor sistema de gobierno era la república, es decir, un gobierno sin rey. ¿Ya? No se olviden de eso, es el primer debate político nacional. En esta época se produce el segundo debate, y el segundo debate era, ya que somos una república, un gobierno sin rey, la pregunta es, ¿qué tipo de república deberíamos tener? Los liberales decían república federal. ¿Qué cosa era la república federal? Donde cada departamento del Perú, que ahí está en su diapositiva, cada uno de los departamentos con mapas con colores diferentes, cada departamento del Perú tenga autonomía administrativa. Cada uno de ellos tiene derecho a cobrar sus impuestos y a manejar el presupuesto del país como mejor les convenga. ¿Ya? Es un gobierno descentralista, porque cada provincia tiene sus propias decisiones. Los conservadores, por el contrario, hablan de una república de carácter unitaria. ¿Qué significaba? Que todos los departamentos del país tienen que someterse a la autoridad de la capital, a la autoridad de Lima. ¿Ya? Entonces, no toman sus decisiones, sino que hacen lo que la capital termina mencionando. Son dos propuestas totalmente diferentes. Descentralismo contra centralismo. También tenían diferencia en el aspecto del gobierno. Para los liberales, recuerden, en una república el poder está dividido, o el gobierno está dividido en tres poderes. Poder ejecutivo, que es el presidente, poder legislativo, que es el Congreso, y el poder judicial. ¿Ya? Pero recuerden que los liberales planteaban que quien debía tener más poder en el momento de tomar decisiones era el Congreso. Por eso hablaban de un legislativo fuerte y un ejecutivo débil. ¿Ya? Desde el punto de vista de los conservadores era al contrario. Quien más poder debe tener termina siendo el presidente. ¿Ya? Es decir, tiene que haber una centralización del gobierno en manos de una persona, el presidente, y por eso se habla de un ejecutivo fuerte y un legislativo débil. Ahora, la parte central de la pelea, ¿ya? La parte central de la pelea en el país estaba por el término económico. Los liberales hablaban de un sistema de libre cambismo, como lo pueden ver ahí en el quinto punto donde dice modelos. Son los modelos económicos que ellos plantean. Los liberales dicen librecambismo. ¿Qué significa eso? Su propuesta era que el Perú termine, reduciendo los aranceles o el impuesto a la importación. Que el Perú abra su economía al mundo, que abra sus puertos para el comercio internacional. Pero la idea terminaba siendo más profunda. Ellos decían, si yo reduzco mis impuestos y permito que entren productos del extranjero, es porque este país que me vende cosas también me debe comprar. Ahora, ¿con quién buscábamos tener relaciones comerciales? Bueno, nuestra relación comercial no la estábamos buscando con Bolivia, con Haití o con el Líbano. Estábamos buscando con los países más poderosos, con Francia, con Estados Unidos, pero sobre todo con el país más poderoso de todos que terminaba siendo Inglaterra. ¿Ya? La idea cuál era? Que Inglaterra me compre mis productos, pero que Inglaterra también pueda venderme sus productos para que me quiera comprar. Esta propuesta, por si acaso, del librecambismo, la terminan proponiendo 3 departamentos del país. Y quiero que veas el mapa que está al costado. En la parte inferior, de un color verde claro, está Arequipa. Profesor, ¿Arequipa es de ese tamaño? No, no es de ese tamaño. Era de ese tamaño. Recuerden que al principio habían solamente 7 departamentos como están ahí. Y Arequipa iba desde la mitad de Ica hasta la zona de Tarapacá, cuando ese territorio era nuestro. Ellos tenían 2 lugares importantes, la producción algodonera de Ica y el puerto de Arica en el sur. El algodón era su producto principal. Pero también eran liberales el que está de rojo y el que está de medio marrón, que eran Puno y Cusco. Esos territorios altoandinos eran productores de lana, ¿ya? Así que la lana y el algodón, materia prima de la industria textil, ¿ya? Textil, eran precisamente los que promovían el librecambismo. Ellos quieren, ¿ya? O ellos tienen esos productos y se los quieren vender a Inglaterra, que es el mayor productor de ropa, el mayor productor textil del mundo. Por eso es que proponen el libre cambio. Inglaterra, véndeme todo lo que quieras, pero cómpreme mi materia prima. Ahí estaba el negocio. Los conservadores son proteccionistas desde el punto de vista económico. Profesor, ¿qué es el proteccionismo? El proteccionismo es cuando el Estado, en lugar de bajar los impuestos a la importación, lo suben. ¿Ya? Lo suben para proteger la producción local. ¿Ya? Así se le reconoce. Profesor, ¿por qué? Porque en Lima, por ejemplo, habían dueños de talleres textiles, productores de ropa, pero que producían ropa a mano. La diferencia de producir ropa a mano, como en el Perú en un taller, o producir ropa a través de máquinas, como en Inglaterra,
es que la producción inglesa terminaba siendo menos costosa y sus productos más baratos. Una chompa peruana, vamos a suponer así, costaba 100 soles. Una chompa inglesa costaba 60. La mayoría de la gente va a terminar prefiriendo comprar una chompa de 60 antes que una chompa de 100. Entonces, ¿qué hacían o qué planteaba la propuesta proteccionista? Para defender a los productores locales, vamos a subir los impuestos. Para que cuando un producto inglés que vale 60 soles entre al mercado peruano, le ponemos tantos impuestos que ya no valga 60, que valga 140. La gente va a preferir una chompa de 100 antes que una chompa de 140. Esas son las propuestas proteccionistas que ellos están planteando. Repito, ¿por qué? Porque en Lima habían dueños de talleres textiles que no quieren competir con Inglaterra y eran conservadores, y también están los dueños de las tierras agrícolas de la zona del norte del país, ¿ya? Que terminaban siendo dueños de haciendas azucareras, ¿ya? Y que querían no bloquear el comercio internacional, querían bloquear el comercio con Inglaterra, pero no quieren bloquear el comercio con países como Chile, por ejemplo, desde donde ellos donde ellos terminaban vendiendo su azúcar y al cual le terminaban comprando trigo. Entonces, habían dos grupos muy definidos, con ideas políticas y económicas muy diferentes. Una pregunta que espero alguno de ustedes está haciendo en este momento en su cabeza es la siguiente. Profe, ¿y cuál de los dos sistemas era mejor? ¿Cuál de los dos sistemas convenía más al Perú? La respuesta es que en realidad los dos sistemas terminaban teniendo sus pros y sus contras. Pero lo que hay que tomar en cuenta es que cada uno de estos sistemas defendía intereses de grupos económicos y políticos, ¿ya? Los dos querían a la patria, los dos querían defender sus negocios, pero los dos querían también al país. Cada uno de ellos desde una óptica diferente, ¿ya? El problema estaba en qué hacían cuando llegaban al gobierno. Por ejemplo, cuando los liberales llegaban al gobierno, hacían tres cosas. Uno, todos los cargos del gobierno se lo agarraban los liberales. Segundo, los recursos del Estado se lo terminaban robando entre ellos. Y tercero, establecía medidas librecambistas, lo cual perjudicaba a los conservadores proteccionistas. Cuando los conservadores, perjudicados por la medida de los liberales, ya terminaban llegando al gobierno por elección o por golpe de Estado, ¿qué hacían? Exactamente lo mismo. Sacaban a los liberales de los cargos y solamente ellos los terminaban controlando. Segundo, además de eso, terminaban ellos ahora robándose la plata del Estado y eliminaban las medidas librecambistas y establecían medidas proteccionistas. ¿Qué pasaba entonces? ¿Qué pasaba entonces? El Perú tenía un gobierno de carácter pendular. Pasábamos de librecambismo a proteccionismo, de liberales a conservadores, y al final nunca avanzábamos, siempre íbamos de un lado a otro como un péndulo. Y ese era el problema que el Perú venía teniendo para aquel momento. Ese era nuestro momento de crisis política y económica que el Perú venía atravesando para aquel entonces. Ahora, otro aspecto a tomar en cuenta. La lucha de independencia no había significado una revolución social. ¿Por qué? Porque el negro seguía siendo esclavo, porque el indio seguía siendo yanacone y seguía pagando tributo indígena, así que por lo tanto no se había producido un gran cambio en ese sentido para el país, ¿ya? No hay que olvidar ese dato también. Ahora, otro punto importante con respecto al gobierno terminaba siendo el tema de la definición de las fronteras. ¿Ya? Ese es otro punto importante a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque recuerden que los países recién se acaban de independizar de España. Entonces, la pregunta era, ¿hasta dónde terminaban llegando los territorios de cada uno de estos países? Para poder definir las fronteras, los países terminaron estableciendo dos mecanismos. Un sistema se llamaba el sistema del uti possidetis, como está ahí abajo en la parte inferior de la diapositiva, y el otro era el sistema de la libre determinación de los pueblos. Les vamos a explicar. A ver, quiero que me prendas el audio y quiero que me digan, los que recuerden, ¿con cuántos países actualmente el Perú viene teniendo fronteras? No me digas cuáles, dime cuántos nada más, dime la cantidad. ¿Con cuántos países el Perú viene teniendo fronteras? 5. 5. Colombia, Brasil, Colombia, Brasil, ¿qué más? 5. Chile, Bolivia, Ecuador. Chile, Bolivia, Ecuador, perfecto. Entonces, mira tú el mapa, mira tú el mapa. ¿Con cuántos países veníamos teniendo fronteras a inicios de la República? Más con Brasil. Ya, ¿con cuántos? Cantidad, dime cuántos países. Mira, mirando el mapa que está ahí. Más Colombia, 6. 4. Ya, aguanta. ¿Con Mira, 5? mira.
mira el mapa, no tienes por qué irte a otro lugar. Mira el mapa que está ahí en la diapositiva, dime con cuántos países veríamos teniendo fronteras. 3. Tres, nada más. Profesor, pero ¿por qué tres si tenemos 5 ahora? Es que hay que recordar, antes no existía Colombia, Ecuador y Venezuela. Estos van a nacer cuando en 1830 ya la Gran Colombia desaparece. Entonces, a inicio de la República, como existía la Gran Colombia, entonces no teníamos frontera con Colombia y Ecuador, solo con la Gran Colombia. Ahí va uno. Teníamos frontera al este con el Brasil y al sureste y sur teníamos frontera con Bolivia. Pero fui con Chile, es que la frontera con Chile recién va a terminar apareciendo después, cuando se produce la Guerra del Pacífico. Claro, cuando los chilenos invaden Bolivia y tienen frontera con nosotros en Tarapacá, y luego nos quitan Tarapacá y Arica y siguen teniendo frontera con nosotros. Desde el inicio de la República solamente hay 3 países con los que tenemos frontera, ¿ok? No se olviden de eso. Ahora, el problema, insisto, de todos los países de la región era el tema de los límites, ¿ya? Ese era el gran problema. ¿Cómo hacemos para delimitar nuestros territorios? Entonces, se van a establecer 2 mecanismos. Uti possidetis, libre determinación de los pueblos. El uti possidetis parte de un principio. Escuchen bien esto porque ha sido pregunta de examen de admisión. El principio o el concepto es, lo que fue tuyo, lo seguirá siendo. ¿Ya? Lo que fue tuyo, lo seguirá siendo. Ese es el principio. Así como tu ex, ¿ya? Tú fuiste de tu ex, sigue siendo de tu ex, es su propiedad, ¿ya? Así. Profesor, ¿y cómo era eso de si fuiste mío, lo Qué seguirás siendo? fuerte Sí. declaraciones, profe. No te sientas mal, ya supéralo, por favor. Entonces, ¿ya? Entonces, mira tú, el último presidente, ¿qué significaba? En la época del virreinato, espero recuerde porque lo hemos hecho la vez pasada, había algo llamado con el nombre de las audiencias, ¿ya? Las audiencias. Las audiencias eran los centros judiciales en la época de la colonia. En América del Sur habían varias audiencias. Estaba la audiencia de Quito, lo que vendría a ser luego el Ecuador, la audiencia de Santa Fe, Bogotá, la audiencia de Panamá, la audiencia de Caracas, la audiencia de Charcas, la audiencia de Santiago, la audiencia del Rey de la Plata y la Real Audiencia de Lima. Entonces, ¿qué cosa decía el Utiposidetis? Que ahí donde las audiencias podían hacer juicios es hasta ahí donde llegaban los territorios de las nuevas repúblicas, en castellano. Hasta donde llegaba la audiencia de Quito estaba el país del Ecuador. Hasta donde estaba la audiencia de Bogotá estaba el país de Colombia. Hasta donde estaba la Real Audiencia de Lima, el territorio del Perú. ¿Ya? Pues lo que fue tuyo en el virreinato, en las audiencias, será tuyo en la república. Ese es el principio. Ya no se olviden. Para eso, cada país tenía que mostrar con documentos ya emitidos por España hasta 1808, hasta donde tenían derecho de poder hacer juicios. ¿Ya? Bacán hasta ahí. Solamente había un problema. ¿Ya? Solamente había un problema. Habían casos en que 2 audiencias terminaron haciendo juicios en una misma provincia. Era una misma provincia. Entonces, la pregunta era, ¿a quién le pertenecía esa provincia donde 2 audiencias se habían hecho juicios? Entonces, ahí venía un segundo plan. El segundo plan se llamaba la libre determinación de los pueblos. Esa provincia en disputa por parte de 2 países va a terminar decidiendo libremente con quién quiere estar. Si con uno u otro país que lo reclama. Esa es la libre determinación. Había una segunda fórmula para la libre determinación de los pueblos. Vamos a suponer eso. Vamos a suponer esto. Puno, ya, por documentación que puede mostrar el Perú, es nuestro, por Utiposidetis. Pero Puno dice, mira, ¿sabes qué? Yo no quiero estar contigo, Perú, ¿ya? Yo me quiero ir con Bolivia, porque es un país que está en la provincia contigua, ¿ya? O en el país que está acá cercano a mí. Yo me quiero ir con ellos. Que si una provincia cercana a otro país quiere cambiar de país, tiene derecho también a pedir libre determinación de los pueblos. Ten cuidado, ¿eh? No es que Tumbes, que está en el norte del Perú, puede querer irse con Bolivia, que está en el sur. Tiene que ser con un país que esté cercano a ellos. Ahora, no te olvides de estos mecanismos que van a servir para poder definir las fronteras. Entonces, hasta acá solamente hemos hablado de características, solamente estamos en la primera diapositiva. Vámonos a la segunda. Ya, vamos a la segunda. Ahí está. Segunda. ¿Se ve donde están los presidentes, no? Confírame, por favor. Muchachos. Sí, profe. Sí, Sí, profesor. perfecto. Como estoy con el celular y no se ve mi cara, entonces estoy así medio Sí se temeroso. ve, profesor. Perfecto. Entonces vamos. Mira,
los presidentes, ya, los presidentes. Cuando el Perú se retira, ya, cuando el Perú se retira de la Federación de los Andes, donde estaba Gran Colombia, Perú y Bolivia, pues ahora había un problema. El Congreso toma el control del gobierno, ya, y el Congreso era dirigido por los liberales. Repito, los liberales piden república federal, descentralismo, piden el poder para el Congreso. Los liberales tenían como líder a un sacerdote llamado Francisco Javier de Luna Pizarro, líder de los liberales además. Pero quienes querían ser presidentes del Perú eran todos caudillos, jefes militares, conservadores, todos. Estaba Agustín Gamarra, Andrés de Santa Cruz, Gutiérrez de la Fuente y otros más, ¿ya? Y José de la Mar. Los 4 conservadores querían ser presidentes y el Congreso era liberal. Escucha, el Congreso decía, ¿a quién escojo? ¿A quién escojo? Y dijeron, bueno, de esos 4, mejor José de la Mar. Profesor, ¿por qué José de la Mar? Porque de los 4, él era el menos rígido, el menos conservador, el menos agresivo, con el que se podía conversar un poco más. En realidad, al que podía manipular un poco más. Entonces, el Congreso escoge a José de la Mar y él va a ser el primer presidente constitucional del Perú. Escuchen ese término, él va a ser el primer presidente constitucional del Perú. Pero, primer presidente, pero la vez pasada no dijiste que el primer presidente era Rivagüero. Sí, Rivagüero es el primer presidente del Perú, pero recuerden que él llega al gobierno por una presión militar. Santa Cruz obliga, ¿ya? Santa Cruz obliga de que Lamar sea, o que Rivagüero sea presidente por fuerza militar. Luego está Torretale, que también llega al gobierno porque un grupo de congresistas no estuvo de acuerdo con José de la Mar, ¿ya? Pero el primer presidente electo por constitución terminó siendo José de la Mar, ¿ya? A ver, José de la Mar era conservador y el gobierno o el Congreso llegó a un acuerdo con él, ¿ya? Yo, Congreso, voy a dirigir la vida política y tu presidente dirige la vida económica. De esa manera, por eso dice acá, que José de la Mar aplicó medidas proteccionistas en el mercado, o sea, en términos económicos, puso altos impuestos para no terminar permitiendo la llegada de los ingleses, mientras que en el aspecto político es el Congreso quien establece una nueva constitución de corte liberal, siguiendo el modelo de los Estados Unidos, ya que tiene una república federal. Ahora, mira tú, 1828 y tenemos una nueva constitución. Profe, ¿cuántas constituciones teníamos hasta ese momento? Primero tenemos la del 23, ya del primer Congreso, luego tienes la Constitución vitalicia de Simón Bolívar en el 26, y luego la Constitución de 1828 de la Mar. O sea, 7 años y ya tenemos 3 constituciones. ¿Ya? Eso es la inestabilidad que el Perú tenía porque no sabíamos con qué rumbo estábamos avanzando y era un problema complicado. Siguiente, Bolivia y la Gran Colombia nos presionaban para que regresemos a la Federación de los Andes, ¿ya? Porque sin Perú la Federación de los Andes en realidad no terminaba teniendo rumbo. El Perú era el puente entre la Gran Colombia y Bolivia. Así que nos presionaron comercialmente, políticamente, diplomáticamente, hasta que sucedió algo. Un caudillo, no el país, no el ejército peruano, un jefe militar, un caudillo, Agustín Gamarra, de Cusco, agarra sus tropas e invade Bolivia, ¿ya? Saca al presidente Sucre de Bolivia, que era la mano derecha militar de Simón Bolívar, y pone en el gobierno a su amigo de la infancia, Andrés Santa Cruz, ¿ya? O sea que Perú dio un golpe de Estado, y terminó poniendo, de ahí terminó poniendo Gamarra a Santa Cruz como presidente de Bolivia. Profesor, ¿por qué? ¿Ya? Porque es que Gamarra venía teniendo otras intenciones. Gamarra quería ser presidente del Perú y quería hacer la llamada Confederación Peruano-Boliviana. Y para eso requería que este personaje reciba el apoyo por parte del presidente Santa Cruz para terminar teniendo respaldo en el poder. Pues bueno, así se hizo el trabajo. ¿Qué pasó a continuación? ¿Ya? ¿Qué pasó a continuación? Santa Cruz es el nuevo presidente, como ya te mencioné, y luego, como habíamos atacado Bolivia, la Gran Colombia nos declara la guerra. Pero dijo, ¿qué me vas a declarar la guerra a mí hoy? Yo te voy a invadir a ti. Y lo invadimos a la Gran Colombia. Invadimos por donde hoy vendría a ser el Ecuador. Por mar lo invadimos en Guayaquil, por tierra lo invadimos por lo que hoy vendría a ser Ecuador, y la Gran Colombia no hacía nada. Nosotros avanzábamos como si Ecuador fuera nuestro terreno, y nadie salía a hacernos nada, nosotros que nos sentíamos vencedores, hasta que estuvimos casi en la mitad del Ecuador y aparecen las tropas de la Gran Colombia y van a comenzar los enfrentamientos. Profe, ¿cuál fue el resultado? Producto del enfrentamiento, se va a terminar produciendo una batalla ya llamada la batalla de Tarqui. En la batalla de Tarqui, el Perú gana
la batalla. Pero después de esta batalla habíamos quedado muy disminuidos militarmente y seguir peleando terminaba siendo absurdo. Por eso es que el Perú decide firmar con la Gran Colombia un acuerdo llamado como el Convenio de Girón. En el Convenio de Girón, el Perú acepta que tiene que retirarse la Gran Colombia y además de eso propone ya la Gran Colombia negociar con el Perú los límites, porque consideraba que la frontera no estaba bien definida. Y bueno, acepta esto el presidente Lamar. Mientras tanto, mientras que Lamar estaba perdiendo y negociando en el norte, Gamarra en Lima estaba dando un golpe de Estado. Y ya veníamos teniendo un nuevo presidente. Gamarra dijo, hemos perdido la guerra contra la Gran Colombia, ¿saben por qué? Porque Lamar no es peruano, pues. Él ha nacido en Cuenca, y Cuenca es una provincia que se encuentra en el actual Ecuador, y Ecuador era parte de la Gran Colombia. Hemos perdido porque él no es peruano, él no ha defendido el Perú porque no es peruano. Si yo, Gamarra, cusqueño, hubiese terminado peleando, hubiésemos ganado la guerra. Utiliza un argumento patriota, nacionalista, para terminar justificando su golpe de Estado. Cuando Gamarra llega al gobierno, Gamarra es conservador. Ese sí es conservador y va a tener un gobierno conservador por completo. Gamarra, ¿qué hace? Sube los aranceles o el impuesto a la importación, pero hasta la estratosfera, ¿ya? Lo sube hasta el cielo. Va a poner impuestos tan altos que se va literalmente a espantar a los comerciantes ingleses. Inglaterra dijo, me están cobrando tantos impuestos que no voy a poder vender mis productos. Si no puedo venderle productos al Perú, fácil, tampoco le compro productos. Y eso es algo que va a terminar pasando. Inglaterra no nos vendía y no compraba. Pero ¿qué le vendía a Perú a Inglaterra? Te dije hace un rato, algodón y lana. ¿Quién vendía el algodón? Arequipa. ¿Quién vendía la lana? Cusco y Puno. Y ellos eran los liberales del sur. La medida de Gamarra, conservadora, afectó a los liberales. Y como se vieron afectados, los liberales odian, así literalmente, odian a Agustín Gamarra y le van a hacer la vida imposible. Durante el gobierno de Gamarra, lo que vas a encontrar es que los liberales van a terminar atacándolo políticamente desde el Congreso a través de la llamada, o a través de un personaje principalmente llamado Francisco de Paula González Vigil, que se hizo muy conocido porque cada vez que él tomaba la palabra, la gente ya sabía qué iba a decir. Él tenía una frase, la frase era, yo debo acusar, yo acuso, y comenzaba a decir que el gobierno de Gamarra era un gobierno corrupto y demás. Luego de eso hubieron, como le dije hace un rato, 17 intentos de golpe de Estado. Así que Lima no era la capital, Lima terminaba siendo un campo de batalla prácticamente por mantenerse en el gobierno. ¿Lograron sacar a Gamarra? No. No lograron votarlo por un golpe de Estado, pero cometieron o lograron su cometido, porque la imagen de Agustín Gamarra va a terminar decayendo tremendamente. Porque la gente, la percepción de la población es muy importante, ¿ya? Es muy importante para este caso. La percepción de la población limeña era, Gamarra es un mal presidente. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hay comercio internacional, no se abren nuevos negocios, hay gente que está perdiendo plata, y además de eso, Gamarra atrae la crisis porque hay un montón de golpes de Estado. Gamarra, con la poca plata que tiene que comprar armas para poder defenderse, entonces la gente dijo, no, Gamarra igual conservador, conservadores igual mal gobierno, nunca más conservadores en el poder. Esa era la imagen que se comenzó a proyectar. Pero hay que tomar en cuenta, insisto, que esto va a ser aprovechado por los liberales. Un par de datos más también de este periodo. Gamarra tiene que sentarse a negociar con la Gran Colombia el tema de las fronteras, ¿ya? Por más que él no quería. Ya lo había firmado la MAR y lo había firmado el Estado peruano. Entonces, ¿qué pasó? Se firma el Tratado de la Rea-Wall con la Gran Colombia. Ahí dice tratados durante el gobierno de Gamarra. Tratado de la Rea-Wall con la Gran Colombia, no te olvides. En el Tratado de la Rea-Wall, la Gran Colombia reclamaba 4 territorios: Guayaquil, Jaén, Tumbes y Maynas. ¿Ya? No se olviden, ¿ah? Guayaquil, Jaén, Tumbes y Maynas eran lo que ellos reclamaban. Por uti possidetis, ¿ya? Por uti possidetis, por documentos que demostraban que esos territorios habían sido del Perú, ¿ya? Entonces nosotros nos quedamos con Tumbes y Maynas. No había discusión, no había cómo es que ellos reclaman esos territorios y estos territorios querían estar con el país. El problema fue Guayaquil y Jaén. ¿Te explico? Guayaquil había sido del Perú hasta 1822, en que San Martín le cede ese territorio a Simón Bolívar, a la Gran Colombia. Entonces, ese territorio por utiposietis era nuestro, porque se tenía que presentar documentos hasta 1808 y el territorio era nuestro. Pero
Guayaquil alzó la mano y dijo, ¿sabes qué? Yo quisiera quedarme con la Gran Colombia. Pregunten. Así que se le hizo la libre determinación de los pueblos y ellos decidieron irse con la Gran Colombia. ¿Ya? Bueno, si se quieren ir, que se vayan, pues, no hay problema. Pero el problema fue otro. El problema fue Jaén. Jaén no era nuestro. Jaén le pertenecía a la Gran Colombia. Pero ellos también alzaron la mano y dijeron que querían entrar al Perú, así que por libre determinación de los pueblos entraron a territorio peruano. Y esa va a ser la otra característica de la época. ¿Ok? Entonces, no se olviden, ¿ah? Pregunta de examen de admisión. ¿Qué territorio entró al Perú por libre determinación de los pueblos? Y la respuesta termina siendo Jaén. No se olvide. Por libre determinación perdimos Guayaquil y ganamos Jaén. Por último, Posietis nos quedamos con Tumbes y Maiques. No se olviden de esos datos. Ahora, profe, ahí también dice otro tratado, Pando Novoa. ¿Cuál es el tratado Pando Novoa? Te explico, ya te explico. En 1830, también pregunta de examen de admisión de San Marcos, se divide la Gran Colombia, como te dije hace un rato, y nacieron tres países, Ecuador, Colombia y Venezuela. ¿Ya? Muchachos y muchachas, si conoces banderitas y las tienes en tu cabeza, ¿ya? Sobre todo a los que les gusta el fútbol, ¿ya? Habrán visto que las banderas de Ecuador, Colombia y Venezuela son muy parecidas, ¿ya? Muy parecidas. Eso, ¿por qué son tan parecidas? Porque esa era la bandera de la Gran Colombia, la bandera amarilla, roja y azul, ¿ya? Entonces, los tres países tomaron la misma bandera, pero le cambiaron solamente algunas características, el tamaño de las líneas, ¿ya? O los escudos que van a tener. Pero cuando se separó la Gran Colombia, había un problema. Perú le había otorgado a la Gran Colombia Guayaquil y ya no estaba la Gran Colombia. Entonces, ¿qué pasaba ahora? Bueno, lo que el Perú va a hacer es lo siguiente, decir, mira, ¿sabes qué? Ya, a ver, ese territorio que le dimos, que era Guayaquil, a la Gran Colombia, ¿dónde está ahora? ¿En qué país? Ecuador. Ya, vamos a reconocerle a Ecuador que ese territorio es suyo. Y se hizo mediante el Tratado Pando Noboa para ese entonces, ¿ok? Acabamos con el gobierno de Gamarra muy inestable por la crisis económica. Luego de esto viene el presidente liberal Orbegoso. Orbegoso va a hacer todo lo contrario. Si Gamarra subió los impuestos muy alto, ya muy alto, lo que va a terminar haciendo el presidente Orbegoso es terminar bajando los impuestos, pero hasta el subsuelo, ¿ya? Para poder atraer al comercio inglés. Los ingleses llegaron porque los impuestos eran muy ventajosos, así que de esta manera ellos terminaban vendiéndonos un montón de productos, pero había un problema. Los ingleses venden, los ingleses compran algodón y lana y los liberales se favorecen. Pero cuando el liberal se favorecía, el conservador se perjudicaba. ¿Qué pasó? ¿Ya qué pasó? Los productos peruanos no podían competir con los productos textiles ingleses y muchos dueños de talleres terminaron yéndose a la quiebra. Presionaron al gobierno peruano para que éste suba los aranceles y el gobierno se negó, ya se negó. Así que como el gobierno liberal afectó a los conservadores van a terminar promoviendo un golpe de Estado. Más que un golpe de Estado, una guerra civil. Durante este gobierno van a haber dos guerras civiles. La primera la dirige Pedro Bermúdez, ¿ya? Pedro Bermúdez. Este personaje promueve un enfrentamiento contra el gobierno, ya, contra el gobierno, y entre el mes de febrero y el mes de abril de 1834 se produce una fuerte guerra en la Sierra Central del Perú, ¿ya? ¿Cuál fue el resultado después de 3 meses de enfrentamiento? El resultado fue un empate, ¿ya? No hubo ganador porque las fuerzas militares de ambos bandos eran semejantes. Y se terminó firmando una tregua, llamado el abrazo de Maquinguayo. En el abrazo de Maquinguayo los conservadores le dijeron, ¿sabes qué? No hay que pelearnos más, pero por favor, concédenos dos beneficios. Uno, los impuestos, los aranceles, súbelos un poquito, papi, porque tan abajo nos perjudica, ya nos perjudica. Así que los conservadores o los liberales de Orbegoso dijeron, ya, conversaron con los ingleses y le dijeron, mira, va a subir un poquito los impuestos, porque está perjudicando el negocio, y ellos dijeron, perfecto, hazlo, ya, perfecto, bacán, hasta ahí no hubo problema. Pero luego viene el segundo punto, y el segundo punto eran los cargos de gobierno. Todo lo tenían los liberales y los conservadores también querían cargos para ellos. Y se le otorgó algunos cargos para que no molesten. Así que todo volvía a la normalidad. ¿Qué sucedió? Un conservador en el gobierno de Orbegoso, liberal, un conservador llamado Felipe Santiago Salaverry, terminó recibiendo el apoyo de otro conservador poderoso como era el expresidente Agustín Gamarra para que éste dé un golpe de Estado. Gamarra movió una protesta en Cusco, en su departamento de origen. El presidente Orbegoso se fue a calmar esa protesta, que no existía,
Y lo único que había hecho Gamarra era sacar al presidente para que en Lima Salaverry dé golpe de Estado. Y ahora tenemos dos presidentes, el conservador Salaverry, el liberal Orbegoso, y nuevamente la guerra civil se comenzaba a retomar. La guerra civil no se reactivó de inmediato. Y no se reactivó de inmediato, ¿por qué? Porque en la guerra civil anterior, las fuerzas militares de ambos bandos eran muy semejantes, o sea, tenían el mismo peso. Entonces, ¿qué hacer? ¿Ya? ¿Qué hacer? Ante esa pregunta del qué hacer, lo que hicieron ambos bandos es comenzar a buscar una fuerza militar externa que termine desequilibrando el poder para uno de estos grupos. Y esta fuerza militar externa era la fuerza militar del gobierno de Bolivia. El presidente Santa Cruz de Bolivia, ¿ya?, quería lo que anteriormente Gamarra le había propuesto, la Confederación Peruano-Boliviana, pero quería una confederación que fuera favorable a Bolivia. Gamarra le ofrece una alianza militar, ¿ya?, y un cogobierno en una confederación entre Perú y Bolivia. Pero Santa Cruz no quería eso. Orbegoso le hace una propuesta mayor y le propone que si hay una confederación, Santa Cruz estará al mando. Así que con esa propuesta, Santa Cruz interviene en la guerra y van a terminar venciendo tanto a Agustín Gamarra como a Salaverry. Salaverry va a ser derrotado en una batalla llamada Socabaya, va a terminar siendo tomado prisionero y luego lo van a fusilar en Arequipa. Mientras que Gamarra va a terminar siendo derrotado en la batalla de Yanacocha y luego logra huir hacia Chile junto con otros conservadores como Ramón Castilla, Gutiérrez de la Fuente y demás. Con todo eso, ¿ya?, con todo eso, pasamos al siguiente punto, a la siguiente diapositiva, que es la llamada Confederación Peruano-Boliviana. ¿Ya? Muchachos, ¿hasta ahí alguna pregunta, alguna duda, algo que les haya quedado en el aire? Vayan diciéndolo ahorita mientras vas tomando un respiro para poder seguir avanzando con el tema. ¿Todo ok, muchachos? Díganme sí, díganme no, y hablen, por favor, porque no tengo acceso al chat. Vamos a seguir hablando. Cuando hablamos de la Confederación, este termina siendo el proyecto más interesante que terminó teniendo el país para terminar generando su crecimiento comercial, ¿ya? El objetivo de la alianza entre Perú y Bolivia era terminar estableciendo un comercio fluido, ¿ya?, fluido entre el territorio boliviano y el sur del territorio peruano. Recuerden que estas regiones habían sido unidas durante todo el virreinato, pero habían terminado perdiendo su fluidez producto de la creación del virreinato del Río de la Plata, o el virreinato argentino. Entonces, lo que se buscaba era que el comercio de estas regiones vuelva nuevamente a fluir. Lo otro es que Perú y Bolivia unidos querían establecer o convertirse en la mayor potencia comercial del Océano Pacífico Sur. Y esto era algo que va a terminar llamando su atención o su objetivo. Ahora, para poder convertirse en la mayor potencia comercial del Pacífico Sur, había un problema. Había un país que ya se proyectaba a ese crecimiento y ese país terminaba siendo Chile. Así que los objetivos de Perú o los objetivos de la Confederación se enfrentaban a los objetivos chilenos y eso iba a terminar siendo un problema grave, ya que va a terminar en conflicto. Ahora, una pregunta de examen de admisión. Ya, una pregunta de examen de admisión. Mira, del año 1999 la pregunta. Es una pregunta ya antigua. De todas maneras hay que recordarla. ¿Cuántos estados conformaron la Confederación Peruano-Boliviana? ¿Ya? A ver, dime tú, respóndeme. Prende tu audio y respóndeme. ¿Cuántos estados conformaron la Confederación Peruano-Boliviana? 2. ¿Cuántos? ¿Cuántos? No te escuché bien. 2. 2, me dicen. Perfecto. ¿Todos están de acuerdo con 2?
Supongo. Profe, lógico, profe, si es Perú-Bolivia, entonces son 2 estados. Y la respuesta en pregunta, examen de admisión es que los estados que conformaron la confederación fueron 3. Profesor, pero ¿cómo que 3? Si son Perú y Bolivia. Es que mira el mapa, ahí está el mapa en la diapositiva, ¿ya? Mira, de rojito dice estado norperuano, de verde dice estado surperuano y de amarillo dice Bolivia, ¿ya? Bolivia. Profe, entonces, ¿qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que el Perú, y eso es algo que te explicaba al principio, el Perú estaba en realidad dividido en 2. Estaba el norte, ya estaba el norte de los conservadores, con Lima y Trujillo a la cabeza. Estaba el sur de los liberales, con Arequipa, Cusco y Puno, y estaba así dividido el país, así dividido el país. Entonces, ¿qué cosa es lo que dio Santa Cruz? Santa Cruz se le había dicho, tú me ayudas, le dijo Orbegoso, a ganar la guerra y tú vas a dirigir la confederación. Pero Santa Cruz tenía un problema. Bolivia tenía la mitad de territorio y la mitad de población que Perú. Por lo tanto, en el momento de gobernar, Perú tenía más peso que Bolivia y Santa Cruz no podía dirigir la confederación. Por eso es que Santa Cruz, hábilmente, sabiendo que el Perú estaba dividido en 2, ¿qué cosa fue lo que hizo? Lo terminó separando, ¿no? Le dijo a los arequipeños, ¿no quisieras tener tu propio país, tu propio gobierno? O sea, Arequipa dijo, por supuesto, entonces toma el Estado surperuano. Pero esto no es gratis, es política. Yo te doy a ti el control de un país, de un territorio, pero tú, que eres liberal como yo, me vas a ayudar en mis medidas contra los conservadores del norte. De esa manera, el Perú se dividió en 2 y el tercer país es Bolivia. No se olviden, ¿eh? 3 estados tienen la confederación. Siguiente caso. ¿Cómo nace la confederación? Repito, en la guerra civil ya se había pactado el nacimiento de la confederación, pero para que no sea visto como una imposición, cada uno de los 3 estados iba a tener un congreso propio. El estado norperuano, el Congreso de Huaura, en Lima; el estado surperuano, el Congreso de Sicuani, en Cusco; y el estado de Bolivia, el Congreso de Tapacarí. Cada uno de ellos iba a discutir su participación en la confederación y decidieron entrar a la misma, ¿ya? En el Congreso de Tacna, de 1836, se definió legalmente el nacimiento de la Confederación Peruano-Boliviana, no te olvides tú. ¿Qué más hay que tomar en cuenta? ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en cuenta? Dice acá, Andrés de Santa Cruz, ya de Santa Cruz va a terminar teniendo el cargo de protector de la confederación, ya el cargo de protector de la confederación. Y acá dice en la diapositiva, profe, protector plenipotenciario. ¿Qué significa eso? Bueno, plenipotenciario significa, potenciario viene de poder, ¿ya? Y pleno significa de todo. Él tiene todos los poderes, poderes plenos. ¿Qué significa? Santa Cruz, ya Santa Cruz terminaba siendo el jefe militar de los ejércitos de los 3 estados de la Confederación. Santa Cruz era el representante diplomático de los 3 estados de la Confederación. Es decir, si iba a haber alguna negociación con el país de Estados Unidos, o de Francia, o de Inglaterra, Santa Cruz iba a estar ahí siempre, ya siempre como el rostro del gobierno. Tercero, Santa Cruz es el que definía el modelo económico de la cooperación, y él era liberal y buscaba el comercio con Inglaterra. Santa Cruz además podía sacar del gobierno a cualquiera de los presidentes de los 3 estados y a cualquiera de los congresistas de los 3 estados. Él también podía cambiar la ley que se le dé la gana, de tal manera que él tenía poderes plenos y era un gobierno con características autoritarias. Lo que él decía se cumplía, no había discusión contra eso. Ahora, desde el punto de vista político es autoritario, pero desde el punto de vista económico es liberal. El gran objetivo de la Confederación era atraer el comercio extranjero, sobre todo el comercio de Inglaterra. ¿Por qué era tan importante esto? Porque recuerden, Inglaterra es la mayor potencia económica del mundo, es el que más compra y el que más vende, donde que mejores negocios se puede tener. Pero había un problema para tener comercio con Inglaterra: nuestra posición geográfica. Inglaterra se encontraba en el norte del Atlántico y nosotros nos encontramos dándole la vuelta a todo el océano Atlántico, pasando por el estrecho de Magallanes y entrando al Pacífico. Y cuando entrabas al Pacífico, el primer puerto grande con el que te encontrabas era Valparaíso, en Chile. Y luego recién estaban los puertos de la Confederación. La cuestión era cómo hacernos competitivos, cómo hacer para poder atraer a Inglaterra. Entonces, lo que va a terminar planteando Santa Cruz es que el Perú se ponga su vestido más sexy posible. El vestido rojo así con el escote más grande es el que se tenía que poner al Perú. No te imagines a Santa Cruz con vestido, no me refiero a eso.
Me refiero a que el presidente plantea que para poder atraer a los comerciantes ingleses hay que hacer que ellos ganen mucha plata para que quieran venir al Perú. ¿Y cómo podían hacer eso? Bajando los impuestos. Lo que va a terminar haciendo él es una propuesta, una política llamada la política de los puertos libres. Y la política de los puertos libres ya terminaba planteando eh, la propuesta de la exoneración arancelaria. ¿Qué significaba eso? Él decía lo siguiente: si tú quieres terminar vendiendo productos en la confederación, vas a terminar cobrando 0% de aranceles. Repito, si un comerciante extranjero quiere venir a los puertos de la confederación, no se le va a cobrar ningún impuesto, 0% de aranceles. Siempre y cuando, escuchen bien, siempre y cuando estos comerciantes no, fueran no de Sudamérica, ya no de Sudamérica. Es decir, si un comerciante argentino, venezolano o chileno quiere venderle productos al Perú, bacán, nos vende y nosotros aceptamos, pero con un arancel de 40% de precio de venta. Si tú eres fuera de Sudamérica y quieres venderle productos a los puertos de la Confederación, 0%. Siempre y cuando se cumplan ciertos objetivos. Número uno, 0% si es que las embarcaciones de esos países vienen directamente a los puertos de la Confederación. En castellano, si un inglés termina llevando productos a Argentina, luego a Chile y luego viene a la Confederación, te dejo entrar, pero te cobro 40% aranceles. Si vienes directamente a los puertos de la Confederación sin haber dejado productos en algún puerto anterior, 0%. Profesor, una pregunta, ¿y eso le convenía al comerciante extranjero? Por supuesto que sí, porque si es que sus productos no pagan impuestos al entrar a la Confederación, cuando estos productos se vendan Esto dentro se de la llama Confederación, van a terminar estrategia. vendiendo. Eso es estrategia. Es marketing, ¿ya? Es comercio, es una competencia comercial. O sea, la idea era cómo hago para superar a Chile, cómo hago para poder ser más atractivo que Chile en el aspecto comercial. Y nuestra propuesta fue no cobrar impuestos, ¿ya? Esa fue nuestra estrategia. Ahora, vuelvo a repetir, si el comerciante inglés llegaba por acá, sus productos cuando se vendían en el Perú eran baratos, porque no había pagado impuestos. Como el producto era barato, es decir, como una chompa en lugar de valer 100, valía 60, entonces como era una chompa barata, se vendía rápido. Y como se vendía rápido, entonces la Confederación le pedía a esos comerciantes, compadre, tráeme más productos. Para un comerciante extranjero, ese es un buen negocio, porque yo estoy vendiendo muchos productos muy rápido en un solo lugar y por lo tanto mis ganancias crecen. Entonces el comerciante inglés prefería venir a la Confederación antes que a otros países. ¿Qué pasó? Parte positiva. El comercio de la Confederación creció 300%. Se triplicó el comercio del Perú durante este periodo. ¿Ya? Creció y muchísimo, y muchísimo. Pero recuerden que quienes ganan son los liberales, quienes compran muchos productos ingleses y quienes además de eso le venden mucho algodón, mucha lana. Su negocio va bien. Pero recuerden que cuando alguien gana, otro pierde. Pregunta, ¿quién es el grupo que se perjudicó? Si los liberales estaban ganando, ¿quién es el grupo que se perjudicó? Conservadores. Los conservadores. Exacto, los conservadores proteccionistas se ven perjudicados porque los productos ingleses, la ropa inglesa estaba muy barata, los productos textiles peruanos se fueron al tacho, al tacho. No solamente eso, el conservador odiaba no solamente porque su negocio se había afectado, sino porque el gobierno liberal está siendo exitoso y esto no les permitiría regresar al gobierno, así que tienen que ponerle trabas. Los conservadores peruanos odian a la Confederación, pero había un grupo de conservadores que espero no te hayas olvidado. Agustín Gamarra, Gutiérrez de la Fuente, Ramón Castilla, habían huido del Perú tras ser derrotados por Santa Cruz y se fueron a Chile, justo a Chile que odiaba la Confederación. ¿Por qué Chile odia la Confederación? Porque Valparaíso no podía competir contra el puerto de Callao y Arica, que eran los que ahora venían encabezando el comercio en la Confederación. Porque como nosotros no cobramos impuestos, éramos más competitivos, más atractivos para Inglaterra. Entonces ellos odian la Confederación, quieren eliminarla y se encontraron con dos pretextos. ¿Ya? Esto está en la siguiente diapositiva. ¿Ya? ¿Cuáles fueron esos pretextos? Mira ahí donde dice, en el cuadro de la izquierda, Amarillo, donde dice pretextos. Los peruanos que están en Chile van a decir, oh, Chile, mira, ¿sabes qué? Bolivia nos ha invadido y nos ha dividido, nos ha quitado nuestra independencia. Y ya que tú, Chile, apoyaste a San Martín para la independencia del Perú,
ayúdanos Chile a restaurar nuestra independencia. Por eso vienen las llamadas campañas restauradoras. Chile va a decir, perfecto, sí, hermano peruano, yo veo que te han invadido, te voy a ayudar. No lo hacen por una cuestión de hermandad, lo hacen porque quieren invadir el Perú y eliminar las políticas liberales que a ellos los están afectando. Pero había un pretexto más para invadir el Perú, la llamada Expedición Freire. Te explico y escucha bien. Manuel Freire, un chileno que intentó dar un golpe de Estado en este país, fracasó, huyó hacia la Confederación. Cuando llegó a la Confederación, el gobierno peruano lo tomó prisionero. Chile pidió que sea enviado hacia Chile para ser juzgado, pero Perú o la Confederación no lo hizo. Lo metimos a la cárcel de máxima seguridad que había en el Perú, que era la cárcel de San Lorenzo, en la isla del Frontón, en el Callao. Ahí lo metimos preso. Pero luego de unos meses, casualidad de la vida, Manuel Freire se escapa de la cárcel. Se escapó de la cárcel y, se robó un barco de la Marina de Guerra de la Confederación. Y, pasó por todas las costas de la Confederación y nadie hizo nada. Y, Manuel Freire intentó nuevamente dar un golpe de Estado en Chile, que nuevamente fracasó, ¿ya? Pero lo que va a terminar pasando es que los chilenos van a decir, hay tantas casualidades juntas, no creo, pues, ya no creo. Acá no ha habido casualidades, acá ha habido un intento de la Confederación de terminar desestabilizando a Chile. Acusaron a la Confederación de este intento de golpe de Estado y por lo tanto, bajo ese argumento, nos van a terminar declarando la guerra. La guerra, repito, se le conoce como las campañas restauradoras. Chile hace la guerra porque quiere mantener su dominio comercial en el Pacífico Sur amenazado por la Confederación, y puso esos pretextos. Las campañas restauradoras fueron dos. La primera campaña restauradora terminó fracasando en Moquegua, eh, cuando el presidente de Santa Cruz termina interceptando a Blanco Encalada. Pero cuando ellos perdieron, Chile va a terminar mandando una segunda campaña restauradora que se le conoce o que va a ser dirigida por parte de Manuel Bulnes y con el apoyo de Agustín Gamarra. Gamarra del Perú, Gamarra del Perú. Gamarra va a terminar diciendo, la cosa que es muy simple, ¿ya? Porque en el Perú nadie los conoce. Si yo, Agustín Gamarra, el presidente del Perú, termine llegando al territorio peruano, automáticamente la gente me daría caso. Así que se puso a Gamarra y pudieron ganar, ¿ya? Ni aún así pudieron ganar. ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? El pueblo se fueron y van a terminar teniendo acciones militares que fueron favorables para ellos. Los chilenos, con apoyo de los conservadores peruanos, ganan en una batalla que se le conoce como la batalla de Yungay, que es la batalla con la que se pone fin a la Confederación Peruano-Boliviana. Cuando se puso fin a la Confederación, ¿qué cosa fue lo que sucedió? Recuerden que Chile quería que el gobierno peruano esté en manos de un conservador, de alguien que esté en contra, de la Confederación y la política de los puertos libres. De esa manera, no vieron mejor opción que Agustín Gamarra. Gamarra terminaba siendo conservador, estaba en contra de la Confederación, por eso la había atacado, y por esa misma situación es que se va a terminar produciendo esta nueva situación en el Perú, ¿ya? Se va a poner esta nueva situación en el Perú. ¿Qué va a terminar sucediendo? Gamarra, conservador, establece la Constitución de Huancayo, en donde eliminaba la política de los puertos libres y reunificaba al Perú. Durante el gobierno de este personaje, se va a iniciar la venta del guano, que es el otro momento que ahorita vamos a pasar precisamente a explicar. El guano, ya espero varios de ustedes recuerden. ¿Saben qué es el guano? A ver, alguno de ustedes que recuerde. ¿Saben qué cosa era el guano? ¿Saben para qué servía? A ver, los escucho. ¿Alguien recuerda qué era el guano? Unas aves, Es el elemento de las aves que servía para abonar la tierra. Ajá, para nutrirla, para que sea Así más es. fértil. Eso en la isla San Lorenzo. Así es.
De la isla San Lorenzo no tanto, de las islas de Chincha principalmente. En realidad, guano había en todas partes del litoral peruano. Y había guano en todas las islas, pero sobre todo en las islas Chincha, en la zona de Ica. ¿Ya? Entonces, miren ustedes, el guano es excremento, como han dicho bien sus compañeras, es excremento A la de planta. ave que servía como un poderoso fertilizante. Claro, era un fertilizante para la agricultura. Ahora, ¿quién terminaba utilizando el guano? El guano era utilizado principalmente por parte de Inglaterra. Inglaterra, no te olvides que en esa época está en pleno desarrollo de su revolución industrial, y la industria que ellos desarrollaban era la industria textil. Profesor, aguanta. ¿Qué tiene que ver la industria textil ya con el guano peruano? Bueno, lo que pasa es lo siguiente, mira tú. eh, en Inglaterra, para la industria textil, tú requieres de dos materias primas. ¿Cuáles son las principales materias primas para la industria textil? Háblame, te escucho. ¿Cuáles son las materias primas principales para la industria textil? ¿Con qué haces ropa? ¿Con qué materias primas? Algodón. De la oveja. Lana y algodón. Ahora, ahí viene una cuestión. Algodón Inglaterra no tiene. En su país no crece el algodón. ¿Ya? El algodón lo traen principalmente de la India. Pero lo que sí tenía Inglaterra era lana. Y como por ahí me ha dicho una de sus compañeras, la lana la sacaban de dos animales, cabra y oveja. ¿Ya? Cabra y oveja, no se olviden de eso. Entonces, si Inglaterra quería producir más ropa, necesitaba criar más cabras y más ovejas. Es decir, necesitaba más espacio para la ganadería. Pero si hay más espacio para la ganadería, hay menos espacio para la agricultura. Ese es un punto importante. Hay menos espacio para la agricultura. Entonces, ¿cuál era el problema? Si produces menos alimentos, los alimentos al ser más escasos van a ser más caros y el pueblo se va a terminar rebelando porque no va a encontrar alimentos. Entonces Inglaterra decía, chuma, ¿cómo hago para terminar produciendo más comida en espacios menores? Entonces la respuesta terminaba siendo que el suelo donde se cultive sea más fértil. ¿Y cómo se podía fertilizar el suelo? Es ahí donde aparecía el guano. El guano, Inglaterra inicialmente lo obtuvo en otro lugar. El guano inicialmente Inglaterra lo obtenía de Madagascar. ¿Saben dónde queda Madagascar? Continente africano. Ujú. Madagascar es una isla de África y se sacaba guano de excremento de murciélago. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Ya qué pasó? Como el guano de Madagascar se acabó, Inglaterra está desesperado, ¿ya? Y necesitaba guano. ¿Y cuál era el país con mayor cantidad de guano en el mundo? Pues la respuesta, espero que ya la sepas. Perú. Pero Perú. Guano había en todos lados. Guano había en México, en El Salvador, en Guatemala, en Ecuador, en Chile, en todos lados. Pero el Perú terminaba siendo el país que mayor cantidad de guano tenía en sus costas y en sus islas. Con lo cual, el guano peruano era más barato en comparación a lo demás por la tremenda cantidad que veníamos teniendo. ¿El Perú lo sabía? El Perú no sabía de eso. Por eso me está diciendo que el guano nunca antes había sido usado en el Perú. Claro que era usado. Lo habían usado hasta los mochicas, ¿ya? Pero acá no se estaba viendo como un negocio. Acá alguien sabía de ese dato. Así que recuerden siempre, muchachos, que conocimiento es poder. ¿Qué cosa es lo que? ¿Quién sabía esto? Un comerciante peruano llamado Francisco Quirós. Francisco Quirós. Francisco Quirós sabía lo que Inglaterra estaba buscando y sabía que eso había en el Perú, ¿ya? Así que Francisco Quirós le dijo al Estado peruano, te alquilo las islas de Chincha, ¿ya? Las islas de Chincha, por una cantidad de 100.000 libras esterlinas, ¿ya? 100.000 libras esterlinas por un año de alquiler de las islas de Chincha. Profe, una preguntita. ¿Y 100.000 libras esterlinas es mucho o poco? En esa época era un montononón de dinero, montononón de dinero. Así que el gobierno peruano le preguntó a Francisco Quirós, ¿y para qué quiere las islas? Y Quirós le dijo, con mucho aprecio, no te interesa. ¿Te gusta o no te gusta mis 100.000 libras? Y el gobierno aceptó. Quirós va a comenzar a sacar guano como loco de las islas de Chincha y va a terminar ganando la módica suma de 1.000.000 de libras esterlinas. Invirtió 100.000, ganó 1.000.000, 1.000% de rentabilidad.
Un negociazo, un negociazo. ¿Ah? Así que desde ahí comienza la época del guano de Perú. Pregunta de examen de admisión. ¿En el gobierno de qué presidente se comienza la exportación del guano peruano? ¿Y la respuesta cuál es? ¿Qué presidente? De Ramón Castilla. ¿Quién? Ramón ¿Ramón Castilla. Castilla? No, pues sí. ¿De qué gobierno estoy hablando ahorita? Agustino. ¿De Gamarra? De Gamarra. En el segundo gobierno de Gamarra comienza la exportación del guano. Lo que pasa es que, como le ha dicho su compañero, nosotros asociamos el guano con la prosperidad falaz, y la prosperidad, ya te explico en un ratito, comienza con Castilla. Con Castilla va a haber un montón de venta del guano y un montón de plata. Todo comienza en la época de Gamarra. ¿Ya? No se olviden de eso. Ahora, otra cosa más. Otra cosa más. Ahí dice en la diapositiva, con Gamarra se inicia la venta del guano con el sistema del arriendo. ¿Qué cosa es el arriendo? El arriendo es el alquiler. Él solamente alquiló istas, ¿ya? Y el Perú comenzó a ganar plata y luego ganará más. Luego pasó algo. Gamarra, presidente, invade Bolivia. Ah, profe, claro, fue por la venganza, fue porque Bolivia había invadido el Perú y lo había dividido. ¿Ya? Pero no era por venganza. Gamarra invade Bolivia, ¿sabes por qué? Porque quiere restaurar la Confederación Peruano-Boliviana. Porque aguanta. Pero ¿para qué va a querer restaurar la Confederación si él había atacado? Es que, no, lo que él va a decir es lo siguiente. Yo quiero restaurar la Confederación para restablecerla. Lo que quiero ya es restablecer la Confederación, pero con un gobierno conservador y bajo el mando de Agustín Gamarra. Bueno, lamentablemente para sus intereses, cuando él invade la Confederación, ya termina siendo asesinado. En una batalla llamada Ingaví, termina perdiendo la vida. Ese cuadro que está ahí termina siendo la muerte del presidente Gamarra. Mira la simbología, mira, el cielo ya está iluminado con el sol en la parte superior y hay unas nubes grises que van avanzando, que es que va a haber una lluvia, ¿no? Es algo así como el cielo llora por la muerte de Gamarra. Mira también en la parte superior derecha un ángel, ya un ángel que está observando, y mira, viene la imagen de la independencia, la imagen de la patria que baja de los cielos para terminar recogiendo el alma de Gamarra. Si te das cuenta, entre las nubes hay como un hueco que se abre para terminar llevándose el alma de Gamarra que había fallecido. Cuando muere en la batalla en Gaví, hay un problema, ¿ya? Los bolivianos pasan ahora al ataque, ¿ya? E invaden Puno. Ahora, dime tú, cuando el presidente Gamarra murió, ¿quién pasa a gobernar o quién debió asumir el control del gobierno? Dime, cuando el presidente muere, ¿quién debe tomar el control del gobierno? Vicepresidente. El vicepresidente. El vicepresidente del Perú se llamaba Gutiérrez de la Fuente. Era la mano derecha de Agustín Gamarra, había sido su pata toda la vida, ¿ya? Pero como Bolivia invadió Puno, el vicepresidente Gutiérrez de la Fuente movió las tropas a Puno para defender o para expulsar a los bolivianos. Problema, ¿quién gobernaba si el presidente estaba dirigiendo la fuerza militar? Quedó un vacío en el poder, quedó un hueco ahí en la presidencia. Y como no había quien tome el control del gobierno, varios caudillos militares dijeron, yo soy el hombre para gobernar. Así que hubieron varios caudillos que quisieron tomar el control del gobierno. Y a ese periodo se le llama la anarquía militar. Entre 1841 y 1845, en 4 años vamos a tener 6 presidentes de la República y además de eso vamos a tener 40 intentos de golpe de Estado. Ese era el caos del gobierno llevado a su máxima expresión, ¿ya? En la época de la anarquía. Durante un gobierno entre el año 43 y 44 se establece el gobierno del directorio de Vivanco, conservador, que intentó mantener el orden, pero luego Domingo Nieto y Ramón Castilla lo van a sacar del gobierno a él también por golpe de Estado, con la revolución constitucionalista. Cuando se da el golpe de Estado a Vivanco, se va a terminar pasando al gobierno de Ramón Castilla y este está ligado a la llamada prosperidad falaz, como hace un rato lo decía su compañero. A ver, ¿de dónde sale este nombre de la prosperidad falaz? ¿Saben quién fue el que le puso esa chapa, ese nombre, ese periodo? Es muy conocido, hasta en los billetes sale este personaje. A ver, díganme ustedes, los que están ahorita atentos en clase, ¿quiénes son los personajes que salen en los billetes que tenemos en el Perú? Dime los nombres de los que Abraham salen de en los Lomar. billetes. Y Abraham Aldelomar en el de 20. ¿Cuál más? El No, piloto. Abraham Aldelomar en el de 50, disculpa. Quiñones, Barnechea. Quiñones sale en el de 10.
Porras Barnechea sale en el de 20. Ya sabemos el de 10, el de 20, el de 50. ¿Cuál más falta? ¿De 100? ¿Quién? Santa Rosa, de Lima. Santa El de Rosa, que sale en 200. el de 200. Claro, el de 200. ¿Y cuál más falta? 100. Y aquí, el de 100. Un pelado. Ya, ¿cómo se llama Jorge ese pelado? Basadre. Jorge Basadre. Jorge Basadre Agroma. Jorge Basadre es muy conocido porque él va a terminar siendo el historiador que hace una serie de tomos llamado La Historia de la República del Perú, que son como 13 tomos, depende de la edición, entre 13 y 16 tomos tiene su libro, ¿ya? Pero Jorge Basadre es el que le pone los sobrenombres a los diferentes periodos que va a tener el Perú durante el siglo XX, del siglo XIX e inicio del siglo XX. Él es el que habla del caudillismo militar, de la prosperidad falaz, el primer civilismo, la guerra del guano y el salitre, la reconstrucción nacional, la república aristocrática, el onceno de Leguía. Esos nombrecitos que nosotros conocemos los propone precisamente Basadre. Basadre habla de la prosperidad falaz, pero la pregunta es, ¿qué es la prosperidad falaz? ¿Ya? ¿Qué es la prosperidad falaz? Entonces, vamos con un dato básico. ¿Qué significa prosperidad? ¿Alguien que recuerde? ¿Alguien sabe qué significa prosperidad? Auge. Próspero, auge. ¿Usted? Dígame. ¿O igual? Mejora. A ver, ¿ustedes han visto esta frasecita alguna vez? Cuando es este fin de año, siempre se pone Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo. ¿Sí han escuchado ese nombre? Próspero Año Nuevo. Sí, siempre. Ya. La prosperidad o lo próspero hace referencia al crecimiento económico. Prosperidad hace referencia al crecimiento económico. Para prosperidad, crecimiento económico. ¿Y qué cosa significa falaz? Falso. ¿O qué pasó? ¿Por qué me dices eso? No me da falso. Mira, falaz significa falso, falsa, ¿ya? Falsa, así como tú has escuchado anteriormente. Empeña. ¿Ya? Mira, prosperidad falaz. ¿Qué cosa es la prosperidad falaz entonces? Es el falso crecimiento económico. ¿Ya? Prosperidad falaz es el falso crecimiento económico. Pero, ¿por qué hablamos de falso crecimiento económico, profe, en esta época, si vamos a ganar un montón de plata por el guano? Si hubo plata, profe, ¿por qué vas a decir que es falso? Entonces, lo que hay que tomar en cuenta son 3 características básicas para la prosperidad falaz. La prosperidad falaz fue falsa, ¿por qué? Porque el Perú tuvo mucha plata, mientras que el precio del guano fue muy alto. Cuando el precio del guano cayó, nuestra economía se fue al guano, ¿ya? También se fue a la ruina, ¿ya? Creo que el bono creo que se usa también para pagar deudas externas, ¿no? E interna también, ¿ya? Interna también. Y hacer obras públicas, como los ferrocarriles, por ejemplo, ¿ya? Creo que Lo primero para que- pagar las deudas se Dime. usó, creo que sí, 6% nomás de toda la ganancia que habían obtenido, no me acuerdo qué usaron lo demás. Claro, claro. Más se va a terminar gastando en crear municipios, pagar sueldos de los trabajadores del Estado, etcétera, ¿ya? Pero recuerden, prosperidad, número 1, crecimiento económico, ¿ya? Crecimiento económico, pero gana mucha plata por la venta del guano, ¿ya? Por la venta del guano. Pero repito, cae el precio del guano, cae la economía, ¿ya? La prosperidad también hace referencia a un segundo punto, ¿Y este cuál es? Termina siendo que la prosperidad económica, y miren ustedes ahí donde dice características sociales, parte inferior derecha de la diapositiva. Mira el segundo punto, dice profundas brechas sociales. Esa es la segunda característica de la prosperidad. ¿Qué pasó? ¿Ya qué pasó? Los ricos se hicieron muy ricos y los pobres se hicieron más pobres. Es decir, hubo mucha plata en el país, pero no terminó siendo repartida para todos. Un grupo se hizo muy beneficioso o se benefició mucho y los sectores populares no. ¿Cómo sucedió eso? ¿Ya? ¿Cómo sucedió eso? Te explico, ya te explico. En el caso de la prosperidad, las personas que tuvieron negocios directa o indirectamente relacionados al guano se vieron muy beneficiados, ya muy beneficiados. Los que tuvieron negocios directos o indirectos fueron los comerciantes peruanos y extranjeros que vendieron guano, ¿ya? También se hicieron muy beneficiosos o se beneficiaron mucho los que terminaron teniendo comercio de chinos como mano de obra durante este periodo. También los que terminaron comprando terrenos. Ellos ganaron mucha plata con la época del guano. Profesor, ¿y quién no se vio beneficiado? No se vio beneficiado el trabajador común y corriente. Profesor, ¿por qué no?
Porque vamos a suponer este ejemplo. Imaginemos que los trabajadores de la época ganan un sueldo mínimo de 1.000 soles y siempre ganaron 1.000 soles. Su salario nunca cambió. Pero hay una cuestión. Nosotros vendíamos guano. ¿Quién era el mayor comprador del guano? El país que más guano compraba era Inglaterra. Inglaterra compraba más guano que todos los demás países juntos. ¿Ya? Pero también vendía o compraba guano Estados Unidos, Francia, Australia, Japón, China. Todos los países compraban guano. Ahora, como nosotros vendíamos guano al exterior, ellos nos terminaban vendiendo o nos terminaban pagando con su moneda local. A mayor cantidad de ingreso de moneda extranjera, recuerden por economía, la moneda nacional se devalúa, pierde el valor de compra. ¿Qué significa? Que si antes yo compraba por un sol 10 panes, pues ahora por un sol compro 6 panes nada más. Yo sigo ganando 1.000 soles, pero lo que puedo comprar es menos que antes. Y eso va a terminar siendo un problema. ¿Ya? Eso va a terminar siendo un fuerte problema para la época. ¿Qué más hay que tomar en cuenta? Entonces, vuelvo a repetir, el rico se hizo muy rico y el pobre se empobreció más. Tercera cuestión de por qué la prosperidad es falsa. Porque el Perú tuvo la oportunidad de oro de convertirse en un país industrial, ¿ya? Una Y terminar potencia. generando un... Claro, en ese momento muchos países, Francia, Italia, Suecia, Rusia, Alemania, Estados Unidos, Japón, se estaban industrializando. Y muchos de ellos no tenían la plata que el Perú tenía producto de la venta del guano, pero se convirtieron en potencias industriales que hasta ahora siguen sobresaliendo. Y el Perú no. El Perú tuvo el dinero, pero no tuvo al sector dirigente para terminar convirtiendo esas ganancias momentáneas en una ganancia permanente. Si el Perú hubiese invertido su dinero en una industrialización, hubiésemos tenido un crecimiento económico sostenible en el paso del tiempo, que es lo que te estoy poniendo en las características económicas en la parte inferior. No se genera una economía sostenible a través de una industrialización. Eso es con Basadre nos nuestros menciona que antepasados, profe. lamentablemente, pues es parte de la situación, ¿no? Ya murió. Basadre habla de que fue una oportunidad perdida, ¿ya? Dice él. Basadre menciona que el Perú era como un mendigo, ¿ya? Que se había encontrado de la noche a la mañana un montón de plata. Ponte este ejemplo, ¿ya? Ponte ese ejemplo que, vamos a poner así, ¿no? Por la pandemia, nuestra familia termina cayendo en una profunda crisis económica, como muchos le están pasando, pero tú te decides ser mendigo, ¿no? O sea, no consigues trabajo y tienes que sobrevivir. Y te vas, por ejemplo, a buscar comida para sobrevivir en el día a día. Y como ya los puentes están llenos de gente, lo que vas a terminar haciendo es irte a los lugares donde están, por ejemplo, los restaurantes más exclusivos de Lima. Te vas a San Isidro, donde está, donde sé, las avenidas donde está el Tanta, donde está la Gloria, donde están los restaurantes más exclusivos. Y tú vas buscando así de tacho en tacho los desperdicios de comida que hayan quedado para poder comer y sobrevivir. ¿Ya? Esta imagen vas a dar más o menos basada, ¿ya? Y en uno de esos tachos encuentra una bolsa, pero que no tenía comida. Tenía 50 millones de dólares en su interior. Oh, De un momento a otro, tú pasaste de mendigo está a rico. millonario, a rico, a millonarísimo. Tienes un montón de plata. Tienes tanta plata que ahora vas a intentar vivir igual que los ricos que tú veías cómo terminaban comiendo en los restaurantes exclusivos. Pero ahora tú tienes plata. Pues tienes tanta plata que tú vas al restaurante y dices, mira, ¿sabes qué? Nadie más entra a comer hoy día. Yo solamente voy a comer acá. Señor, pero no se puede porque todas las mesas no generan ingresos. Yo te pago por todas las mesas como si todos estuvieran comiendo. No te preocupes, pero yo quiero que ahora todo el mundo me vea a mí por la ventana como yo los veía a todos. ¿Por qué? Porque tengo plata y se me da mi reverenda gana. ¿Ya? A ver, Entonces, profe, dime. tuvieron pensamiento de mendigo. Exacto. Tenían De plata pero pobre, con en pocas pensamiento de mendigo. palabras. Ah. Eso es lo que decía Basadre. Tienen plata pero con pensamiento de mendigo. O sea, que ya salió el Play 5, ya. Mi hijo va a hacer que la Sony le construya un Play 6, ¿ya? ¿Para que mi hijo tenga, para que todos los demás vean cómo mi hijo tiene, ¿ya? Que antes no tenía ni para moverme, ni para la combi, pues ahora me compro la camioneta más exclusiva, una Audi, la que sea, ¿ya? La que sea. La cuestión es que, como tengo plata, comienzo a gastar y gastar y gastar y gastar, pero no invertir, solamente gastaba y gastaba y gastaba hasta que la plata se acabó, ya hasta que la plata se acabó. Ahora, ya ahora, como le decía al principio, tuvimos crecimiento mientras que el precio del guano fue muy alto. Cuando cayó, nos fuimos al guano. Otro dato más a tomar en cuenta, y ahí están los datos esparcidos, ahora te los detallo. Pregunta de examen de admisión. ¿Cuál fue la principal fuente de ingresos económicos para el Perú en la segunda mitad del siglo XIX?
Recuerden que el siglo XIX son los años 1800. ¿Ya? Pregunta, dime tú la respuesta, ya la sabes. ¿El guano? ¿El litre? El guano, mami, el guano. Estamos hablando de la época del guano. ¿Ya? Entonces, el guano es la principal fuente de ingresos para el Perú en la segunda mitad del siglo XIX. Estrellita para mí. La estrellita, muy bien. La estrellita de mar. A ver, entonces, el guano va a ser la principal fuente de ingresos. Ahora, dice acá, ¿cuál era la ventaja de vender el guano? Uno, que había una alta demanda externa. Como Inglaterra vio que el guano peruano era muy bueno, compraba un montón. Pero como Inglaterra compró, Francia decía, oye, ese guano será bueno, pues yo también compro. Y así es que comenzaron a pasar la voz y el guano se vendía en todas partes. Había una gran demanda y el único Oferta y país demanda. vendedor de guano, el único país vendedor de guano era el Perú. Entonces, a más demanda y haber un solo comprador, el Perú le podía poner Más al guano dinero. el precio que se le dé su referenda gana. Profesor, ¿y el Perú sigue siendo con el país con más guano? ¿O ya no ya? A ver, tu primera pregunta debería ser, ¿el Perú sigue teniendo guano, sí o no? Y la respuesta es sí. La segunda pregunta es, profesor, ¿y el Perú sigue vendiendo guano? Y la respuesta es sí. Profesor, ¿y por qué no tenemos tanta plata como antes? Ah, es que ahora la mayoría de los fertilizantes terminan siendo químicos. Ah, Entonces, sí. el guano se sigue usando, pero para la producción orgánica de alimentos. Se sigue vendiendo, pero no genera la misma cantidad de ganancias que ganó o que En terminó ese generando tiempo. que en ese tiempo, ¿no? Ya cuando aparece el fertilizante químico, ya el guano no es tan demandado y por lo tanto el Le precio baja. dijo, Pero ahora, Mejor es natural, ¿no? claro, pero es más caro, la producción natural es más cara. Entonces yo puedo terminar comprando plátano con pesticidas, vamos a poner así, ¿ya? Entonces, una mano de plátano me cuesta 50 céntimos, ¿ya? Pero una mano de plátano con hecho de manera Orgánico. orgánica me va a costar 3 soles, ¿ya? Entonces, 4 máximo. pregunto, ¿qué comprarías tú? ¿Plátano que te cuesta 50 céntimos la mano o que te cuesta 3 soles? La China nomás. La de China, la No, de si China tengo no la la de tiene. 3 soles, profe. Porque Pero también Ya, es bueno, malo para la salud. claro, pero ahí tienes que profesor, tomar pero en el cuenta. guano no, Sí, no daña la tierra, ¿verdad? no, El al guano es contrario, la hace natural. más productiva. El guano la hace claro. más productiva la tierra. El Pero guano es la un cuestión está ave. en esto. En su popó lo Está hacen bien, otras plantas. Obvio que nos ahora, tiene la tierra yo, más bien. claro, eso es muy lógico, pero recuerda que la inmensa mayoría de la población va a terminar yendo por qué factor, por el factor precio o por el factor calidad. Precio. Precio. La mayoría se ve por el precio. Por eso es que cuando aparecen los pesticidas químicos, por más que afecten la tierra y los productos agrícolas no sean los mismos, es más barato. Y Así por que la eso los gente se va países por el precio. extranjeros no tienen la tierra tan fértil. Sí, y además nosotros tenemos una inmensa biodiversidad, pero ese es otro cantar. Ese es otro cantar que no me voy a meter ahorita, si no, no termino nunca. Pero no te olvides, ¿ah? La demanda externa es muy alta y el Perú, al ser el único vendedor, hace que el precio del guano se dispare. ¿Ya? Pero además, ¿cómo se usaba el guano? ¿Ya? Mira, el guano era bien simple. El guano Como bueno. era un montón de excremento, era un montón de excremento que se solidificó en el tiempo y se hicieron literalmente cerros de caca, ¿ya? Que estaban en las islas Chincha. ¿Cómo se sacaba ese excremento? Fácil. Un trabajador iba con su carreta, con su pico y con su lámpara y terminaba sacando el guano que salía como si fuera una piedra prácticamente. Lo subían en las carretas, lo metían a los barcos y del barco lo llevaban al extranjero. Cuando lo usaban para el cultivo, ¿qué le echaban? Le echaban agua. Por eso mira ese afiche que está ahí, que dice soluble Pacific guano. ¿Soluble qué significaba? Que tú lo diluías en agua, lo echabas en las tierras agrícolas y lo terminabas fertilizando. No necesitaba de ningún tipo de proceso químico. Lo sacabas del suelo al cultivo. Nada más, nada más. El costo de extraer el guano era poquito y el precio del guano era muy alto. Las ganancias eran gigantescas. Y más cuando el gobierno establece un sistema para la venta del guano llamado el sistema de la consignación. El Estado peruano que decía, a ver, yo soy dueño del guano, yo Estado soy dueño del guano. El que quiera vender mi guano, yo se lo otorgo, yo te doy a ti, por ejemplo, te termino dando 50 toneladas de guano, véndela afuera. ¿Cuánto cuesta la tonelada de guano ahorita? Vamos a poner así. $100 tonelada, perfecto. A mí dame, va a decir el gobierno, dame $60 y los 40 te lo quedas, ¿ya? El Perú comenzó a hacer contratos con empresas por un precio fijo, ¿ya?
repito, $60 por tonelada. Bacán, ya bacán. El Estado ganaba plata, pero el problema es que el precio del guano subía. Entonces, tú me tenías que pagar a mí 60, pero el precio del guano ya no era 100, era 140. El Estado ganaba 60 y las empresas ganaban 80. Es así que Ramón Castilla cambia la condición. Castilla ya no habla de precio, Castilla ya habla de porcentaje. Castilla dice 80% del precio de venta del guano para el Estado peruano, para el país. 80%. Si el precio del guano es 100, 80 para mí. Si el precio del guano es 200, 160 para mí. Si el precio del guano es 300, 240 para mí. Lo demás es tuyo. ¿Cuánto vendes? Eso va a depender de cuánto quieras ganar. Va a terminar también dependiendo a cuánto lo vendes. Eso es habilidad del comerciante. ¿Ya? Eso es lo que va a decir Castilla. Es estrategia, eso es Con eso, entender con eso nos de negocio. vamos a navegar en plata y en guano. ¿Ya? Imagínate nadando en guano. Pero la cuestión... Volveremos de nuevo hacia potencia. éramos Pasó, y un de la país paloma también igual, ¿no? no de cualquier paloma. Es más, ya te explico. El guano es excremento. Es excremento. Todo excremento, incluido el tuyo y el mío, ¿Qué es pueden hecho? ser fertilizantes. ¿Qué Pueden así? ser fertilizantes. ¿Por qué? Porque tienen materia orgánica descompuesta y eso es fertilizante, ¿ya? Pero el problema o la característica especial es que dos aves llamadas guanay y piquero tienen una gran concentración de nitrato y fosfato, lo que hacen que su excremento de ellos sea más poderoso en términos olorosos, que huele a rayos, y lo segundo es que es más poderoso como fertilizante. Fertilizante puede ser cualquiera, pero el de ellos es un más poderoso fertilizante. Por eso es que el de ellos se Una vende. super caca. Una super caca. Tú no vendes tu caca ahí en la puerta de tu casa, ¿no? Ya lleve caserita, ¿no? No dices eso, ¿ya? Pero el guano de esas aves sí termina siendo. Ahora, algunos de ustedes no sé si tiene jardín, y si tiene jardín, por lo general se le echa guano, pero ya no se le echa guano de guaná y piquero, que es un poco más caro, sino se le echa guano de pollo, ya de pollo, de gallina, de gallo, ya ese se le echa, porque el guano de aves es más poderoso como fertilizante que el nuestro, pero el del guané y el piquero más todavía, es un guano reload, de recargado. Ahora, ¿qué más? ¿Ya? ¿Qué más? Problema, donde hay plata, hay uña, ¿ya? Donde hay plata, hay uña, hay corrupción, ¿ya? Hay corrupción. La mano negra, como dicen. Aguanta, yo también soy negrito, como que, ¿por qué te metes con la mano negra? ¿Ya? Pizcarra. Entonces, Profe, mira, siempre donde hay plata, hay robo, hay robo. estamos O sea, miau. y me refiero a cualquier cosa, por ejemplo, me refiero a en un distrito, por ejemplo, donde la gente comienza a tener más dinero, entonces hay siempre más ladrones, ¿ya? O, por ejemplo, en las negociaciones, cuando el gobierno compra armas, ¿ya? Digamos así, se quiere comprar un tanque, el tanque cuesta, digamos, $30 millones, y van ahí los militares y van a negociar. ¿Cuánto cuesta? 30, te pago 40. Oye, pero si cuesta 30, te pago 40, papi, si quieres. Tú pon ahí nomás que cuesta 30 y los otros 10 yo te pago los impuestos y lo demás es para mí. Y si no me quieres aceptar, lo compro otro. Ahí hay cutra, y esa es parte de la corrupción, ¿ya? Con el tema de las vacunas también, compramos las vacunas más caras. Hay que correr también con eso. No lo compramos las vacunas más caras, se compran las más caras para hacer una cutra más grande. Esa es lamentablemente la historia del Perú. Y acá pasó lo mismo, como veníamos teniendo un montón de plata por el guano, también hubo un montón de robo. Y esa es la corrupción que te dice ahí. Mira esa imagen que está ahí, es una caricatura de la época, ¿ya? Entonces, y ahí le estoy poniendo el subtítulo. El subtítulo que está ahí debajo de la imagen dice, ¡qué mamada! ¿Ya? ¡Qué mamada! Así se llama la caricatura, ¡qué mamada! Mira la imagen. ¿Qué cosa es esa vaquita? ¿Sabes qué cosa es esa vaquita que está ahí? No, Mira bien la imagen. es un toro. Hasta que No, no saca es la un toro, es lengua. una vaquita. La lengua hasta que saca todo. Ya, pero mira el cuerpo de la vaquita, mira qué tiene. Es cuálido, delgado, instructivo. Algo más. Parece esclavo. Tiene una marca, creo. ¿Pero qué marcas tiene? Mira bien las marcas. Una llama, Ay, profe. creo. Un pingüino. ¿Qué más? ¿Qué más? Es el escudo del Perú. Es el escudo La del Perú. llama, el arbolito y esa La cosita. llama no. Ya, es la alpaca, el árbol de la quina y la cornucopia. Pero termina siendo el escudo del Perú. O sea, esa vaca representa al país. Al país. Y como ustedes bien dicen, está escuálida. Pero está escuálida, ¿por qué? Porque alguien abajo le está bebiendo la leche de las ubres, de las tetas de la vaca.
¿ya? Y por eso está flaca. Es como que esta vaca representa la prosperidad del país, ¿ya? Porque no da carne, leche, etcétera, pero alguien se la está chupando toda. Prácticamente esa caricatura está como describiendo la corrupción. Así es. ¿Quién está echadito abajo? Es el presidente Echenique, al Martín cual se le Vizcarra. acusa precisamente, se le acusa de la Nuestro corrupción presidente de la está en la cárcel, la mayoría. Sí, y el que le está jalando la vaca es como diciendo, ya suéltala a comer porque ya eres muy El pueblo. abusivo. Nosotros, No, es un el pata, Estado. es un pata llamado Domingo Elías. Sorry, ¿quién es Domingo Elías? Domingo Elías denunció la corrupción del pago de la deuda interna, que no estaba mal pagarla. Ahorita te explico eso, ya ahorita te explico eso de la deuda interna. El problema es que se sobrevaloró. Ramón Castilla va a decir, todos aquellos que hayan prestado plata en la independencia, para la lucha de independencia, se la va a devolver. Castilla evaluó que más o menos eran como 22 millones de pesos, ¿ya? De los 22 millones, Castilla pagó 15. 15, pagó 15. ¿Cuánto faltaba pagar? Un montón de personas. Ya, repito, eran 22 millones de pesos que él evaluaba que se tenía que devolver a quienes apoyaron en la lucha de independencia. De los 22 millones, él pagó 15. ¿Cuánto faltaba por pagar? Matemática simple, ¿eh? 5. No, No, repito. 7. 7. 22 menos 15 faltaba 7. ¿Ya? Castilla salió del gobierno. En los próximos 3 años entra Echenique. De los 7 millones que él tenía que pagar, en 3 años, ¿sabes cuánto pagó? De los 7 millones, Nada. él pagó, no, de los 7 millones él pagó 17. Joder. 10 millones de más. 10 millones de más. Y esto fue denunciado por Domingo Elías en el diario El Comercio, ¿ya? Y no solamente denunció este pago extra, sino terminó sacando la lista, así como la lista de las vacunas, sacó la lista de a todos los que habían terminado recibiendo plata. Y toditos eran del partido de Echenique, toditos eran conservadores. Y la gente dijo, esos conservadores ladrones, corruptos, miserables, etcétera. Te hago una pregunta. Si los conservadores son corruptos y miserables, eran los malos, ¿quiénes son los buenos? Los liberales. Los liberales. Eso, muy bien. Eso es lo que quería que los liberales. La gente decía, conservador malo, liberal bueno. Entonces esto va a terminar Pensamiento generando. simple. Así es. No se llama pensamiento simple, tiene nombre, se llama dicotomía. Los humanos solemos dividir las cosas entre bueno y malo. ¿Ya? Aquí todo es Esa gris. persona, esa persona es buena, esa persona es mala. Por lo general somos así, ¿ya? Sabemos que hay matices grises y en los matices grises es muy grande, pero por lo general solemos dividir entre bueno y malo, ¿ya? O sea, blanco y negro. Entre blanco y negro, ¿ya? Entonces, conservador malo, liberal bueno, por tanto, ¿no? ¿Ya? Por tanto, ahora, otro dato más antes de salir de esta diapositiva. Mira tú, en el aspecto social, se va a producir una fuerte inmigración. ¿Qué significa inmigración cuando la gente viene de otro país hacia el nuestro? ¿Ya? Profe, ¿ya habían su chamito? No, no estamos hablando de chamos, ¿ya? La ¿Inmigración? inmigración, la inmigración terminó siendo de dos grupos de pobladores, asiáticos y europeos. Los asiáticos vienen con la condición de culí, así se llama, chinos, principalmente chinos. Chinos culís, no sé si habrás escuchado el nombre. El culí era una persona que no tenía conocimiento ni técnico ni profesional. O sea, solamente eran mano de obra, servían para cargar. Los Obreros. chinos, obreros, peones. El chino venía inicialmente para poder extraer el guano de las islas, pero como no era muy fuerte, los llevaron a trabajar a las haciendas azucareras de la costa norte para que reemplacen a los negros que ya se estaban liberando de su condición de esclavitud. Por otro lado, viene el europeo. Profesor, ¿el europeo también viene como cargador? No, estamos en la segunda revolución industrial. Comienza una corriente, ¿no? Escucha, la corriente se llama neodarwinismo. ¿Han escuchado de Darwin? No. ¿Nunca han escuchado de Charles Darwin? De la selección natural de la biología. Creo que sí, pero no me acuerdo, profe. Charles Darwin hablaba de que las especies Yo más sí, profe. aptas sobreviven y se reproducen. Ley de la selección natural. ¿Quién era más apto? El mejor adaptado a su medio ambiente. ¿Ok? Mira, eso es lo que hablaba Darwin. El neodarwinismo o el darwinismo social mencionaba de que así como habían razas
mejor adaptadas superiores que sobrevivían y otras que desaparecían, hablaban de que habían, disculpa, así como había seres vivos, ya, que estaban mejor adaptados y sobrevivían y otros morían, el neodarwinismo, el darwinismo social hablaba de razas superiores y otras inferiores. ¿Quién era la raza superior? La raza blanca, ¿no? Los europeos, porque ahí ha estado la filosofía, la ciencia, la tecnología, la música, etcétera. Entonces ellos son muy avanzados, por eso son los países que se industrializan. Los blancos son el modelo del desarrollo. Es más, Porque los los negros presidentes, eran esclavos. pero no, pero no solamente me voy al negro. Escucha lo que te voy a decir. Los presidentes de América Latina, se reunieron en Uruguay en una reunión. Y en esa reunión se preguntaron, ¿por qué Europa y Estados Unidos tienen progreso con la revolución industrial y América Latina no tiene progreso? ¿Sabes cuál fue la respuesta? La respuesta es que ellos tienen progreso porque son blancos y Ah, nosotros no tenemos progreso porque somos indios, pues. Mucho indio. El indio es atrasado, borracho, alcohólico, consume hoja de coca. Él es naturalmente, genéticamente atrasado, por eso estamos atrasados. Entonces, ¿qué hay que hacer para poder progresar? Hay que traer blancos. el pensamiento más. Pensamiento estúpido, pero el pensamiento de la época, el pensamiento de Bueno, la raza superior. también Argentina, pensaba en ese ¿sabes? tiempo que la mujer no era nada, así que, ¿qué decir también? Pero ¿te acuerdas lo que te pregunté la vez pasada que estábamos hablando de virreinato? Y varios de ustedes me dijeron que sí. Hay gente que todavía en sus respectivas familias, sus papás o sus mamás o sus tíos, sus abuelos le dicen, cásate con una blanca, con un blanco y ten hijos con ellos para mejorar la raza. ¿Ya? Sí, Si en el siglo XXI te siguen diciendo eso, imagínate cómo era en el siglo XIX. Siglo XIX, putas. el indio es motivo de nuestro atraso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que traer blancos. ¿Qué hizo Argentina? Todos los indios, váyanse para el cerro de Tucumán, de Salta, váyanse para allá, para Jujuy. Creo que En la medianamente todos son blancos casi. Ajá, pero ¿por qué son blancos? Porque comienza esta política migratoria. Argentina dice, vengan acá a América para nos ayuden a progresar. Y comienzan a traer europeos. En Y Chile, ahorita Argentina está mal. escucha, y ya están hasta las patas. En Chile matan a los mapuches y a los araucanos. Matan población Ah, nativa para terminar habitando con más blancos. En el Perú, el presidente Chenique, que es el que comienza a traer europeos, va a decir, no, el problema del indio, el problema nuestro no es que tengamos mucho indio, el problema nuestro es otra cosa, es que la sangre del indio está degenerada, por eso es que somos atrasados. ¿Qué hay que hacer? Hay que traer blancos, sí, pero para que uno, con sus conocimientos técnicos, nos ayuden a explotar nuestros recursos. Por eso dice acá tu que la inmigración pensamiento. europea es por la mano de obra técnica, pero además para que se crucen con nosotros. Es decir, hay que agarrar un hombre así de Huancayo y hay que casarlo con una mujer austríaca. Entonces el hijo va a salir mestizo, mitad de sangre europea avanzada y mitad de sangre indígena atrasada. Ese Y niñito por ya no eso, será bruto, pues será medio bruto. ¿Ya? Pero si agarramos a ese hijito y lo cruzamos con una mujer italiana, entonces va a tener 3/4 partes de sangre europea avanzada y un cuarto de parte de sangre indígena y por atrasada. eso Ya no nosotros será, somos mestizos. ya no será medio bruto, será cuarto de bruto. Entonces, ¿sabes cuál es la idea de Chenique? Ir diluyendo la sangre con el mestizaje Poco a poco. y poco a poco hasta que seamos avanzados. Esa es la idea. Pregunta, ¿así va a ser la solución del país? No, No, estamos peor. No, nunca, de eso no va a ser nunca solución. que Pero la mejorarán cuestión es, necesariamente como que la apariencia, pero aparte de eso no creo. sí, pero eso tiene que ser un cambio educativo, de la propiedad, de las Oye, leyes, Brasil. tiene que haber un cambio total. Pero, imagínate, si el presidente pensaba eso, ¿tú crees que va a haber un cambio? ¿Tú crees que va a haber un cambio en la realidad social? ¿Tú crees que el presidente va a querer promover educación para la población indígena? El presidente va a No, decir, ¿para qué? ¿Para qué? Si son brutos, ¿para qué? Hay que más bien creo expulsarlos. que en los pueblos indígenas eran los más explotados, creo. Si me equivoco. Defini- definitivamente que sí. Pero donde voy es que el gobierno no tenía ningún interés en terminar mejorando la condición de vida de la población, sino que los Eso, consideraba quiero brutos, dinero, los consideraba como siempre. salvajes, naturalmente salvajes, y por lo tanto no van a progresar. Hay que traer blancos y hay que mejorar la raza. Ese era el pensamiento que se venía teniendo. Si el presidente pensaba así, entonces no va a haber cambios en la realidad social del Perú. ¿Ya? No se olviden de eso. Ahora, vámonos rapidito con los gobernantes. Castilla es el hombre, es el personaje más poderoso de la época.
2 veces presidente, del 45 al 51 y luego del 54 al 62. Cuando no fue presidente, puso a su amigo Echenique como presidente, al cual luego lo votó por el escándalo de la consolidación de la deuda interna. Y tras su segundo gobierno, Castilla va a terminar siendo presidente del Congreso. Es el hombre más poderoso de la época. En su gobierno, ¿qué se hace? Varias cosas que ya te expliqué. La consolidación de la deuda interna. Todos aquellos que han prestado plata para la independencia se les va a devolver. Objetivo, te doy plata para que hagas industria. ¿Qué hicieron los empresarios peruanos dueños de tierras que obtuvieron esa plata? Lo último que hicieron fue industria. Lo que hicieron fue tecnificar sus tierras agrícolas para hacerlas más productivas y terminar fundando bancos. Pero a la industria le tenían miedo a hacer industria porque no sabían si iban a prosperar. No tuvimos una clase empresarial que dirige el desarrollo del país. No la tuvimos. Nuestra clase empresarial fue muy temerosa. Todos habían sido potencia, profe. En el mundo de los posibles, pudo haber sido así, pero no fue, pues, no fue. Nos faltó alguien que dirija el país. Que es lo mismo que tenemos ahora, ¿no? O sea, ¿quién va a ser presidente? Forsyth. Forsyth nos va a terminar llevando Profe, a la ser verdad es que potencia. la verdad que no hay por quién votar. La Todo verdad es que mal. sí, está muy complicada esta elección. Y si no votas, los de su partido votan por ellos y es todo un enredo, porque como no hay votos, o sea, para el que tenga más votantes, es todo un enredo. Es que en realidad no tenemos partidos tampoco. Pero esa es otra discusión que ya la tendremos en otro momento, pero es un problema difícil todavía el del Perú. Todavía no pero- maduramos como país. No maduramos todavía como país, lamentablemente. Pero, regresando al caso, con Ramón Castilla se hace la consignación por porcentaje, como te hablaba, 80% de los ingresos del guano para el país. Y el primer gran contrato guanero es el contrato con la casa inglesa Gibbs, que le vende guano a todos los países del mundo, menos a Estados Unidos y Francia. Alguien está cantando. Ya. Tercero, se inicia la emigración de los chinos, que ya te dije que van a ser llevados a las haciendas de la costa norte, ¿ya? Además de eso, como tenemos mucha plata, lo vamos a gastar en cosas de lujo. El ferrocarril Lima-Callao, el primer barco vapor de guerra que se arriman, el primer telégrafo. Por eso podríamos decir Argentina, Chile o Brasil, nosotros tenemos somos plata y estamos gastando en tecnología de la época, pero no era porque fuéramos un país avanzado. Además, se produce el debate sobre si los analfabetos deben votar o no, y gana la propuesta liberal de que todos somos iguales ante la ley y el analfabeto también tiene derecho al voto. ¿Ya? Ahí es viendo Sí. la manipulación, profe. Ahí, ese es otro tema de discusión hasta ahora. El Esa es analfabeto, manipulación. al no saber leer y escribir, entonces puede ser manipulable. Es la misma propuesta de la época, eso lo decía Bartolomé Herrera, es manipulable, no debe votar. Pero habría un problema, los liberales van a decir aguanta, pero acá la ley es la Constitución, y en la Constitución todos somos iguales. Si el analfabeto, y en la mayoría son indígenas, no saben leer y escribir, es porque el Estado no les ha dado el beneficio de la educación. Entonces, si Y el la Estado no les ha dado el beneficio, si el Estado no los ha educado, entonces ¿por qué el Estado les va a quitar un derecho que es natural para ellos? Si el Estado no les dio el beneficio. tiene ¿Ya? lógica. Es lógico. Ahora, te pregunto yo, la mayoría de los peruanos ahora saben leer y escribir. Pregunta, ¿cuánta gente está leyendo el plan de gobierno de los candidatos? Casi nadie. Y preguntando si se puede o no aplicar lo que ellos dicen. ¿Ya? Y la respuesta es casi nadie, nadie. profesor. Es más, yo Entonces, estoy diciendo a mis papás, lean el plan de gobierno, lean el plan de gobierno. ¿Usted cree que me hacen caso, profesor? Mi no, papá está que tampoco te van a hacer reniega caso. porque no sé ni por quién votar. Igual mi hermano. Lo que pasa, escucha, lo que pasa es que nosotros somos analfabetos pasivos. ¿Qué significa eso? La gente sabe leer y escribir, pero no lee ni escribe. O sea, al final No votamos lo por pone en la cara, práctica lo que aprendió. Sus 11 años de al vida. final, al final votamos por el rostro, al final votamos, ¿ya? Por quién me cae Así como mejor. Alan García. Claro, al final votamos, repito, Querían no por votar los porque ese buenos bonito. planteamientos. Al final vamos a votar porque este me gusta, me cae bien, este no me gusta, por eso no voto por él. ¿Ya? Y eso está mal, pues. Pero bueno, entonces, repito, en ese debate se planteó eso. Hay un montón de gente que sabe leer y escribir y no vota a conciencia. ¿Ya? No, Entonces, pero ahí también se presta la prensa. por supuesto, la prensa. Yo estoy de acuerdo con el término prensa Amarillista. mermelera, pero la prensa mermelera es para los dos bandos. Hay prensa de derecha que critica a la izquierda y prensa de izquierda que critica a la derecha. Al final, nunca No hay un punto medio, no hay alguien neutro que diga las cosas como no, son. lamentablemente no. Hasta Son que yo sea los periodista. noticieros independientes. Y creo Hasta que que- para votar mejor debemos aprender de nuestros errores.
O sea, como aquí estamos aprendiendo historia y no repetir esos mismos errores para no Pero seguir la como misma dices, historia. el que no sabe su historia está tentado a repetirla. Así es. Mira, a mí en particular hay un pata que me vacila mucho cuando habla, ¿ya? Y no sé si ustedes lo habrán escuchado, se llama el Kakash. No. ¿Lo han escuchado hablar? No. Búsquenlo, ¿ya? Se llama así el Kakash. Es un pata lisuriento hasta el mando, ¿ya? Pero lo habla como si fuera chorado y habla de política y es muy objetivo. Es muy objetivo, ¿ya? Pero claro, lo pone así en una versión muy, muy achorada. En realidad lo hace una parodia de la política, pero es muy objetivo, ya es muy objetivo. Lo demás, cada uno tiene su corazoncito, pero mírenlo si pueden, ¿ya? A ¿Cómo ver, se llama otra vez? tenemos el Kakash, así como estamos hablando ahora del guano, Kakash, ¿ya? José Rufino Echenique, ya vamos al siguiente presidente, repito, él llega al gobierno porque Castilla no puede reelegirse, la gente lo quería mucho. Así que Castilla dijo, voten por Echenique y la gente vota por él. ¿Qué es lo más importante que se hace en su periodo? Viene la inmigración europea que principalmente va a la selva, ¿ya? Y se produce el escándalo del sobrepago de la deuda, de la consolidación de la deuda interna. Esto se hizo un escándalo político, los liberales lo denuncian, la gente lo odiaba y Castilla da un golpe de Estado llamado Revolución Liberal y lo saca del gobierno. En plena guerra civil, Castilla elimina el tributo indígena y la esclavitud para ganarse el apoyo de estos sectores en la guerra civil y va a terminar asumiendo la presidencia por segunda vez. En su segundo gobierno hay dos constituciones, la primera liberal del 56 y la segunda moderada del año 60, una constitución donde liberales y conservadores se veían beneficiados. Castilla pagó por cada esclavo liberado 500 pesos y los amos o dueños de esclavos no tenían 5 esclavitos, tenían cientos o hasta miles y repartió un montón de plata como en su primer gobierno comprando la estabilidad. Ramón Castilla también tiene una guerra contra el Ecuador porque Ecuador, por una deuda que le tenía a Inglaterra, decidió entregarle territorios. Problema que le entregó territorios suyos y nuestros. Así que el Perú movió sus tropas amenazando a una guerra con el Ecuador y al final Ecuador decidió no entregar ninguno de los territorios. Y Ramón Castilla, buena gente, les dio plata para que resuelvan sus problemas económicos. O sea, tuvimos la oportunidad Ay, Ramón histórica Castilla. de desaparecer Ecuador del mapa, de absorberlo, pero al final decidió entregarles dinero. Tras Castilla, Ramón Castilla también viene eres tú. ese Ramón Castilla, es un caso, pero no tenemos mucho tiempo para explicarlo nada más. Tras Castilla viene este problema, la guerra con España. En 1862, unos barcos españoles venían a investigar recursos en la costa peruana, ¿ya? Y terminaron tomando el control de las islas Chincha, donde estaban las islas de Guano. Y se quedaron con las islas y dijeron, no me voy de acá hasta que no me pagues la deuda de la capitulación de Ayacucho que no me has pagado, de la indemnización por los gastos de guerra. Así que, ¿qué pasó en el Perú? La gente se quedó inmóvil, no sabía qué hacer. Los congresistas y la gente en la calle renegaban del caso y el gobierno no sabía qué hacer. Al final de varios meses, el gobierno firma con España un acuerdo llamado el Tratado Vivanco-Pareja, donde se reconoce que le vamos a pagar la deuda de la independencia, pero eso generó indignación popular. Por eso es que este tratado va a ser llamado el Tratado de la Vergüenza. ¿Para qué le vamos a pagar a España si nos ha saqueado por 300 años? ¿Verdad? Es producto de eso que un militar, Esclavitud saqueado. un, un Estuvo militar, como perro. un militar llamado Mariano Ignacio Prado saca al presidente PC, toma el control del gobierno, le declara la guerra a España y los vence en el combate del Callao el 2 de mayo. Golpe de Acá en estado. el Perú celebraba la segunda independencia, hemos derrotado a los miserables españoles, pero el problema fue que dentro de esos 2 años que España tuvo el control de las islas de Chincha, el Perú El vendió, guano. el Perú vendió poco guano al exterior. Y como el guano era muy demandado, el precio del guano se fue hasta el cielo. Pero como ya era demasiado caro, apareció un producto alternativo, el salitre, que también servía como fertilizante, pero el salitre lo extraían de Bolivia y el sur del Perú empresarios chilenos. ¿Cuál era el problema? Antes, cuando el guano era el único fertilizante y el Perú era el único vendedor, el precio del guano era muy alto. Pero ahora aparece la competencia, que es el salitre, y por lo tanto el precio del guano cayó. El Perú ahora vendía menos guano por menos precio y nuestra economía tan dependiente del guano se terminó yendo al suelo. Se quebró. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Quebró nuestra economía. ¿Qué pasó luego de eso? Cae el precio del guano, se produce el gobierno sin plata, va a terminar cobrando nuevos impuestos y la gente dice que esa es la restitución del tributo indígena, el gobierno quiere abrir la economía para que venga más comercio exterior y los liberales dicen que Mariano Ignacio Prado es un tirano miserable que quiere cambiar
el gobierno del Perú a su antojo, y Prado pasa de superhéroe a supervillano, ¿ya? Y esto va a terminar generando una crisis en su gobierno y facilita un golpe de Estado. José Balta del golpe de Estado acaba con Prado, y José Balta va a firmar un nuevo contrato guanero llamado como el contrato Dreyfus, donde el guano ya no lo vendían empresarios peruanos, como se hizo en el segundo gobierno en Castilla, sino que ahora lo dirigía una casa comercial francesa llamada la Casa Dreyfus, generando que ellos paguen nuestra deuda externa, pero también que los empresarios peruanos que se vieron perjudicados formen un partido llamado con el nombre del Partido Civil, para poder llegar al gobierno, ya llegar al gobierno y recuperar el control de este negocio. Ya el Partido Civil es lo que vamos a ver la próxima semana, cuando veamos el último tema que también está relacionado a ellos, que es la guerra contra Chile, que es lo que nos toca ver la próxima semana. Bueno, muchachos, las preguntas ya no me da tiempo porque he visto que el profesor de geometría que ahorita tienen está esperando en sala, así que ya la siguiente semana vamos a culminar esta parte, así que vayan resolviendo las preguntas, por favor, y la siguiente semana nos vemos en clase. ¿Ok, muchachos?